Cara a Buenos Aires. ¿Cómo te va, Juanma? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para Bien, todos. excelente. Bueno, contarnos todo lo de Cerro Porteño, que juega hoy ante Libertad, y también, por supuesto, lo del caso excepcional de Boselli. Claro, el fin de semana, el sábado específicamente, recibíamos la información por la noche que Mauro Boselli no había realizado el entrenamiento de esa jornada en Barrio Obrero y que incluso había pedido un permiso especial al cuerpo técnico, permiso que fue concedido finalmente por Francisco Arce para atender cuestiones familiares de urgencia que habían surgido desde Argentina. Él programa un viaje de última hora de urgencia, por llamarlo de alguna manera, y viajó hasta Argentina para atender este inconveniente. Hasta ayer había mucha incertidumbre con relación al caso de Mauro Boselli. De hecho, después, por la noche, ayer domingo, sale la lista de convocados y allí no aparece Mauro Boselli en la lista de los futbolistas que van a ser tenidos en cuenta para el partido de esta noche de Libertad. Recabando información, recibimos que no pasó de un susto el conveniente de Boselli y ya mañana estaría retornando a nuestro país para reintegrarse a los trabajos junto con sus demás compañeros. Se esta noche, pero no reviste gravedad del asunto, así que mañana Boselli de vuelta estará ya a disposición de Francisco Arce. Morales va a ser su reemplazante hoy ante Libertad. Y ayer realizó el último entrenamiento Francisco Arce, tanto el sábado como el día de ayer realizó muchos cambios en la parte de arriba, o sea, no muchos, pero estuvo rotando entre Robert Morales y Sergio Barero, que es la otra opción de Francisco Arce. Si uno mira los antecedentes inmediatos, Robert Morales siempre fue la primera opción para reemplazar a Boselli, pero sabemos que por características Sergio Barero es más parecido, por decirlo de alguna manera, va más al físico, así como lo hace Boselli seguramente también, y habrá que ver por cuál de los dos. Yo no quiero dejar eso como duda, Bruno, porque estuvo probando tanto como con Robert Morales, así como también con Sergio Barero. Bueno, ¿y cómo arrancaría Cerro? El probable equipo de Cerro Porteño para traer la Libertad esta noche, 20:45. Rodrigo El Popi Muñoz en el arco, los defensores Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte y Santiago Arzamendia. En el medio campo vuelve Enzo Jiménez tras dar por segunda vez el test negativo del mediocampista, está volviendo para ocupar la posición de volante derecho. Doble 6 con Matías Villasanti, Ángel Cardoso Lucena, por izquierda Claudio Aquino, media punta Federico El Pachi Carrizo, y en la delantera la duda de Robert Morales o Sergio Barreiro. Bueno, ¿y en la expectativa quién estarían entonces? A ver, ahora tengo aquí a mano porque la lista de concentrados ya salió ayer, ¿no? ¿Cómo? La lista de concentrados ya salió ayer, digo. Sí, salió el día de ayer. Miguel Martínez es el portero de emergencia. Marcos Cáceres, Alan Rodríguez, Aldo Maíz vuelve a la convocatoria, o mejor dicho, por primera vez aparece en esta temporada 2021. Oscar Ruiz, Mateo González, y allí dejamos la duda de vuelta también si va a ocupar Sergio Barreiro o Robert Morales un lugar en el banco de suplentes. Ajá. Bueno, perfecto. Repetimos entonces, no es de gravedad lo que pasó con Boselli, fue un pequeño susto y él ya el martes estará retornando, ¿no? Sí, señor, el martes vuelve al país y se reintegra a los trabajos con el plantel de Cerro Porteño. ¿Cuál es el próximo partido de Cerro Porteño? Porque Olimpia va ante Guaraní después del Superclásico. Sí, a ver, aquí tengo en la agenda anotado la fecha número 4 del torneo Apertura. Impresionante. Va Cerro ante Boeña, de local, sí, en la Nueva Olla. De local, sí, señor. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Juanma. Un abrazo. Volvemos tarde. Dale, Bruno, para todos. Gracias, gracias. Ahí está lo que nos decía con respecto a Cerro. Gerardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, saludos para vos, a los compañeros de la audiencia. Bueno, ¿y cómo están las cosas en las huestes liberteñas? Y juega el misterio Daniel Guerrero, el técnico argentino. Anoche, bien entrada la noche, pedíamos la lista de concentrados al departamento de prensa de Libertad y nos decía a través de Víctor González que ni bien el profe le pasa la lista de concentrados, estará enviando al grupo de los que estamos cubriendo el día a día de Libertad. Tal cosa no ocurrió, esperamos toda la mañana y Guerrero tampoco pasó la lista. Pero tengo el equipo que saldría ante Cerro Porteño en la noche de hoy en Tuyucua. Martín Silva, Iván Ramírez, Javier Báez,
José Canale o Alexander Barbosa, si llega el pase del argentino de 25 años, la última incorporación liberteña. Leonel Banjoni, de lateral izquierdo. Antonio Vareiro, Alex Mejía y Lucas Sanabria, los volantes de contención. Bautista Merlini, el enlace por el sector izquierdo, y en pista Sebastián Ferreira junto a Tacuara Cardoso. Seguimos esperando por la lista de concentrados del equipo liberteño. Y Garnero, ¿por qué juega, decís vos, a no dar el equipo, como que juega a las escondidas? No, él normalmente no suele esconder mucho, al menos de la parte que yo le conocí en Guaraní, era bien abierto. En Olimpia sí, no sé si recurrió a este sistema, o tal vez por falta de comunicación, una cosa de esas, pero hasta aquí, a ciencia cierta, yo no sé si juega a la escondida definitivamente o es por una falta de comunicación nada más. Libertad tiene 3 puntos, ¿verdad? Cerro tiene 6 y hoy tenemos a 2 punteros, Guaraní y Nacional. Ambos, si Cerro gana va a ser el único puntero, y si gana Libertad va a dar alcance a Cerro, pero va a quedar a uno de los líderes, Guaraní y Nacional. Con un partido menos por la suspensión del partido contra Guaireña. Tenés razón, claro, está de por medio de ese partido. Bueno, ¿qué más con respecto al mundo liberteño, Gerardo? Y lo de Alexander Barbosa, que se espera su pase, que hasta aquí no ha llegado, pero tiene tiempo hasta que cierren las oficinas de la APF. ¿Y cuál es el problema ahí? Y el tema burocrático de que no llega el Libertad, por ejemplo, no tiene problemas de enviar dinero, pero destrabar una situación nada más burocrática. Que se suele dar en estos casos. Es cuestión de tiempo solamente para que llegue el pase. Pero efectivamente. Está acordado y pagado. Efectivamente. Bueno, Gerardo, muchas gracias, muy amable. Igualmente a ustedes, señores, hasta la próxima. Adiós. El doctor Omar Mazacote en línea con nosotros, legado luqueño. Doctor, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días, Bruno, un saludo a los compañeros de la audiencia. Bueno, ¿qué pasó con Luqueño, el 3-0 ante Nacional? Y yo diría, respetando los turnos, son mentirosos, por decirlo, ¿verdad? El árbitro nos condicionó este penal y todo eso, y lamentable, la decisión fue lamentable ayer. Tuvimos una mala experiencia con Paul Benítez en el partido contra Cerro, le amenazó todo el partido a nuestro arquero cuando estábamos, y después, pero ayer fue, no sé cómo llamarlo, asqueroso sería corto. O sea que están muy molestos entonces por lo que estoy escuchando. Y sí, estamos molestos, no solamente los dirigentes, todo el mundo vio ayer esto y recibimos críticas, cómo no se lo respeta al club, todo el mundo se queja, ¿verdad? Pero no es fácil sobrellevar, yo creo que están matando el fútbol, a los dirigentes, y nos hace muy difícil más esta situación de pandemia, toda la preocupación y más, que un partido te venga y te mate un partido, así no es fácil sobrellevar. Pero perdón, doctor, poniéndome nomás de abogado del diablo, ¿y los otros 2 goles, qué pasó ahí? ¿O también tuvo incidencia el árbitro? No, tal vez, yo creo que con el primero el gol tuvo mucha incidencia, y yo tengo el criterio de que un árbitro, un gol mal cobrado, mal anulado, te puede cambiar todo el esquema, le ponen nerviosos a los jugadores, al cuerpo técnico, todo, no es fácil. Tal vez los 2 goles sean legítimos, no, sean bien, ¿verdad? Pero yo específicamente me empiezo con el penal que se inventó, un penal que no le cobró, estando 1-0 al Pájaro Benítez, la anulación del gol. El penal, se cobró un penal, o sacó tarjeta al infractor. Entonces, la verdad que nos sentimos muy agraviados por la actuación irregular, o no sé cómo llamarlo, el señor López de ayer. Claro, Juan López fue el árbitro central del partido, sí. Pero a instancias del VAR es que Juan Gabriel Benítez. Juan. El VAR. Pero ¿quién fue el árbitro? El árbitro Juan López, pero el VAR es el que induce también a cobrar, claro, porque él le avisa. El árbitro que le avisa, y vos sabés que yo decía esta mañana en la televisión, Ariel, Dani y Federico, que me pareció muy fino ese penal. Porque para mí no fueron, por eso te digo, buscándole la vuelta, hay una pequeña mano así contra el rostro del jugador de Nacional, pero es producto inclusive del choque del jugador de Nacional con su propio arquero, ¿verdad? Justo Juan Gabriel que patentó el término finísimo. No,
Para vos no fue penal. No es penal para mí ni para muchísimas personas que son tienen criterio independiente o que conocen el fútbol. El central le cubrió a su arquero y el delantero le chocó la mano. Claro, es que claro. No, es que acá estamos viendo a través de B7B el penal que cobran. No, realmente es. Tenés que buscarle, no sé, ¿cuántas vueltas, Federico, para cobrar un penal así? Increíble. Increíble, porque fíjate que todavía se sigue discutiendo lo de... Estoy tratando de encontrar una cosa. Lo de Neuer con lo de Higuaín. Brazo extendido de jugador luqueño en demasía. Gana la pelota hasta con facilidad, el jugador luqueño... Estaba de espalda al delantero. Sí, estamos hablando de Pinto, ¿no? El uruguayo. Sí, él le cubrió a su arquero y el delantero le chocó. Él no estaba bien. No hay forma. Sí. No hay forma. Después el penal que no le cobró a tapón y revisaron el tema de Pájaro Benítez en el área. Nos preocupa el criterio que aplica la gente del VAR, el arbitraje, no sé. Ni revisaron. Entonces, yo tengo ese criterio que nos condicionó y nos mató con ese penal, ¿verdad? No dejando claro, no demeritando el adversario nacional. Doctor, ¿y van a presentar alguna nota o vas a levantar la voz de crítica? Estamos analizando, porque ojalá, aprovecho también, ojalá que el director árbitro esté escuchando y mejore esto, porque si presentamos una nota, atentas notas, tal vez vamos a decir lo que sentimos, ¿verdad? Vamos a hacer tranquilamente y vamos a decir muchas cosas y tal vez vamos a herir a cierta persona. Entonces, yo creo que estamos analizando, presentamos varias notas y nos decidimos mejorar, nos tenemos mejoría y entonces nosotros acompañamos el arbitraje que sea bueno, que el tema del VAR va mejora por el fútbol, pero en vez de que mejorar estamos matando el fútbol y a los dirigentes, a los pocos dirigentes que están. No es fácil. Entiendo. Bueno, doctor, entonces, ¿cómo llegaste en algún momento a decir, no sé si escuché mal, asqueroso fue el arbitraje, dijiste, o yo escuché mal? Yo creo que sí, asqueroso sería corto. Muy duro. Gracias, doctor, por tu tiempo, muy amable. A usted. Gracias. Doctor Omar Mazacote, delegado del Club Esportivo Luqueño, muy molesto por la actuación del árbitro y la gente del VAR. Y en realidad sí, porque vos te hacías la pregunta la que la hacía, ¿verdad? Y después los otros claro, ¿qué pasó con el 3-0? Pero un partido que está parejo, a los 14 minutos te cobran un penal de esos... Puedo decir que condicionó el partido. Claro, cambia mucho. Más allá que Nacional hoy es mejor equipo que Luqueño, y con más razón, un penal inventado, porque está el término inventado que me parece no es antojadizo para describir esta sanción de Juan Rubén López y Juan Gabriel Benítez. Entonces me parece que sí, que condiciona, que es un golpe primero en el resultado y después al ánimo, porque más cuando te cobra un penal, el jugador se va del partido directamente, y ya venía, me acuerdo, con alguna denuncia que escuchamos a través de lo que dijo Campisi frente a Cerro de la actuación de Fernández. Pero esto realmente sí, después lo gana bien, Nacional estira la diferencia, falla un penal Deportivo Luqueño. Hay una jugada que estaba escuchando a los compañeros ayer mientras venía, la de los que después se demuestra que sí, hay posición adelantada y estuvo bien, pero esto golpea un poco, ¿verdad? De 14 minutos del primer tiempo. Yo pensé que iba a compensar con la del Pájaro, porque la del Pájaro no es, pero si tampoco, claro. Si entra en la categoría, ¿no? Yo creo que acá, porque a ver, desde lo netamente futbolístico, Nacional fue más... comprendo el impacto que puede tener un primer gol. No es lo mismo que te cobren en el 0-0 que te cobren ya en el 2-0. O sea, la gente luqueña va a decir, sí, nos cobraron un penal, que fue, pero ya en un 3-0. Pero acá lo llamativo es quién estaba en el VAR. Porque para mí Juan Gabriel Benítez es uno de los mejores que tenemos en este momento. Tanto en cancha como en VAR. A mí me gusta más en cancha inclusive que en VAR. Por eso él estuvo pitando. Ahora, el mismo que no vio la de Mariño en la semifinal de la Copa Libertad dijo roces del fútbol. Y él fue quien patetó lo de finísimo en aquel Olimpia que en el día lo haya llamado a López y le terminó convenciendo porque López es limitado. Héctor Espínola, arquero de Guaireña, gusto de saludarte. Bruno Ponte habla, ¿cómo estás? Buenos días, Bruno, el placer es mío de estar en contacto contigo.
Igualmente. Bueno, contanos un poco cuál es tu lectura del partido. Habrás visto de nuevo las jugadas repetidas. Gorosito volvió ayer a sorprender en la conferencia de prensa diciendo que están en el mismo nivel que Cerro Porteño y Guaraní. Dejó algunas, sí, así dijo, que en cuanto a velocidad. Sí, que están en el mismo nivel de Guaraní y Cerro Porteño, Sí. dijo. A diferencia del año pasado, Sí. ahora en cuanto a velocidad alcanzamos el nivel de Cerro Porteño y Guaraní, porque en plena conferencia pues armó la polémica sobre primero la pregunta de Gerardo que le dice tranco lento. Y Gorosito dice, recién un colega me acaba de decir que somos rápidos, ahora otro me dice que es lento, y después se armó eso. Pero lo cierto es que anduvo muy bien Espínola ayer. Anduviste muy con bien. varias tapadas. Sí. ¿Fue superior Olimpia o parejo o estuvieron mejor ustedes? Y mira, es cuestión de analizar el partido, Bruno. Mira que nosotros tenemos un estilo de juego del año pasado ya, ¿verdad? Es más del 2018 contra Valle, ¿verdad? Que es de pararse bien y tratar de aprovechar los espacios que deja el rival, ¿verdad? Y realmente, si bien Olimpia tuvo las más claras, nosotros tuvimos también, cuando presionamos y recuperamos la pelota, lástima no pudimos estar finos ahí a la hora de definir, pero de por ahí sí, Olimpia fue un poco superior, porque sabemos que el local son muy fuertes pero bueno, al final creo que el punto no se ve mucho también a nosotros. Héctor, una historia muy particular la tuya. Tenés 30 años y ayer fue tu segundo partido en primera división. ¿Cómo llegaste a Guaireña? Así mismo, mira, son la remedia abajo, como dije ayer, ¿verdad? Yo hice mis inferiores del 2006 hasta el 2012 en Libertad. Luego salí de ahí buscando oportunidades y empecé a jugar desde la C, el fútbol, la B de la C, el Juventud de la Hospital. Luego pasé al Club Cristóbal Colón de Ñemby en la B, donde salimos campeones, ascendimos a la intermedia. Jugué la intermedia con Colón, luego al año siguiente me lleva Martín Ledesma en la B. Pudimos salir nuevamente campeones, ascendimos a la intermedia y ya en el 2017 tuve un gran año ahí con Martín Ledesma y al año 2018 me lleva Ángel Martínez a Guaireña y de ahí que estoy con el equipo guaireño y bueno, en el 2018 ese año casi ascendimos y ya en el 2019 pudimos lograr el ascenso y el año pasado fue mi primera experiencia en un plantel de primera división. Buena estatura tenés. ¿Cuánto tenés de estatura, Víctor? 1.82, Bruno. 1.82. Y el remate de Sosa, el balazo, ese fue la tapada del partido para mí. Creo que fue el que más te costó también, ¿verdad? Y realmente sí, fue una jugada muy rápida del centro que mete Alan y Ramón hizo muy bien la diagonal, la agarró de lleno a la pelota y yo cuando giro encuentro la pelota ahí cerca del rostro más o menos y le meto el manotazo, ¿verdad? O sea, fue un reflejo casi inmediato. Así mismo, se ve el trabajo del PA, como le dije al vestuario, en el vestuario, ¿verdad? Pero ¿sabés dónde está el mérito también, Héctor? Que vos, después te desplomás, ¿no? Porque estamos viendo la imagen ahora del remate, fue muy fuerte el remate de Sosa. Lo que vos haces es técnicamente muy correcto, ¿verdad? Porque levantás la pelota hacia arriba, porque si vos ponías las y rebotabas la pelota hacia el frente, a lo mejor en un rebote alguno de Olimpia te podía marcar el gol. Así mismo, Bruno, es el trabajo que uno realiza diariamente, ¿verdad? Justamente en la pretemporada insistimos mucho en los trabajos de reacción, de reflejo, de velocidad y estuvimos preparándonos bastante bien, ¿verdad? Esas cosas no son realmente casualidades, sino causalidades, ¿verdad? Así es que tuve la fortuna de encontrar rápido ahí la pelota y así como vos le dijiste, ¿verdad? Meter la mano y tratar de desviarlo para el costado o para arriba, ¿verdad? Siempre se dice que no hay que dar rebote al medio, así es que insistimos mucho en esas cosas también. Héctor, más allá que era el segundo partido, como que una especie de debut porque era el primer partido por los puntos, porque acá recurríamos a los archivos y había jugado ese partido en la cancha de Guaraní cuando ya estaba todo definido y ustedes habían logrado la clasificación, ni hablar de
permanencia. ¿Cuándo te confirma Trovadio que ibas a atajar y si ibas luego a atajar el partido contra Libertad? Realmente aquel partido contra Guaraní me agarró de sorpresa, digamos, ¿verdad? Porque nosotros no viajamos cada uno en nuestro vehículo y cuando llegamos ya al estadio ahí dice que le iba a hacer descansar a unos cuantos, ¿verdad? Y ahí me dan la noticia que iba a jugar, ¿verdad? Pero respondí también estuve a la altura, como se dice, ¿verdad? Porque venía trabajando bien, esperando esa oportunidad y sí, este es mi partido donde, como se dice, sentí un poco más de presión porque no jugábamos muchas cosas, veníamos de una derrota, teníamos que reponernos y nada más y nada menos que contra el último campeón del fútbol paraguayo. Así es que era un partido muy complicado y difícil, pero yo ya estuve para jugar contra Libertad el día jueves. Sí. En la semana, cuando me enteré lo de Nacho que no llegaba, cuando hicimos fútbol ahí, Trovadio me manda el equipo titular y bueno, de esa vez me mentalicé de que iba a jugar y que tenía que dar lo mejor. Bueno, excelente, Héctor, felicidades, muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Héctor Espínola, el arquero de Guaireña. Vamos con las notas post partido. El técnico habló, Gorosito primero, después lo de Trovadio Duarte, a través de la televisión de ABC TV también. Hoy partidazo, Cerro Porteño versus Libertad. Libertad en realidad de local, ¿verdad? Va a jugar en Tuyucuá el partido ante Cerro Porteño y vamos a hablar de ese partido. Hoy tendremos otro compromiso previamente. 20:45 arranca el partido de Libertad Cerro Porteño y a las 18:30 Sol de América ante River. Vamos a ver si levanta cabeza Sol de América. Las notas. 0 puntos Sol de América. Sí, último está. Un punto River. Sí. Sí, ambos no están muy bien que digamos. Vamos a las notas, por favor. Trabajar siempre en todos los aspectos, ¿verdad? Hoy tuvimos nuestras chances tal vez de hacer el gol y de ponernos en ventaja. Duarte, Trovadio. Bastante bien, el equipo se presentó de una forma muy buena después del debut que tuvimos contra Luqueño. Nos enfrentamos a un rival muy difícil y bueno, nos vamos un poco tranquilos, dice por el rendimiento del equipo en líneas generales, ¿verdad? Con relación a la falta de definición, sí, vamos a seguir trabajando en líneas generales, porque yo creo que Guaireña, su manera de jugar, lo demostró nuevamente hoy y vamos a seguir creciendo con el correr de los partidos, con el correr de las fechas, vamos a tratar de ir mejorando. Tuvimos el dominio del partido prácticamente casi todo el partido, en el cual lo hicimos bien hasta el último cuarto de cancha. Nos faltó tener mayor claridad en el último cuarto de cancha. Son esos partidos que son un poco cerrados porque ellos hicieron su trabajo tratando de bloquearse y salir de contragolpe. Nosotros hemos llegado por afuera, hemos tenido no tantas ocasiones, pero sí muchísimo dominio, pero nos falta la claridad de los últimos 20 metros del área. Bueno, ahí está Gorosito y Trovadio Duarte. Después, sin extenso, vamos a escuchar y vamos a desmenuzar lo que ha dicho el técnico de Olimpia. Buen partido Guaireña, ¿verdad? Y mal partido Olimpia, ¿se puede decir eso? Sí. No jugó Olimpia, ¿no? El peor partido de Olimpia sigue sin encontrar la forma, el esquema, el equipo. Claro, Olimpia fue malo en las tres líneas, defensivamente muy malo. Guaireña en el medio campo muy bien, Mendoza hizo un partidazo, Aquilino apoyó bien sobre el sector derecho. Le faltó el que tenga la capacidad de aprovechar los errores de Olimpia en la ofensiva, porque ni Parra ni Lucas González pudieron aprovechar un momento. A ver, fueron en el primer tiempo 25 minutos, segundo tiempo fueron los primeros 20, donde Olimpia realmente anduvo muy mal en la defensa, dejó muchas concesiones incluso dentro del área. Ahí vemos para la gente de la TV el remate de Sosa, que otra vez fue el que más se animó a pegar al arco, y la lesión de Roque, el ingreso de Pita, el tema de preferir a Richard Ortiz. ¿Pero a qué juega Olimpia, Federico? Explícame un poco. Y no sé, porque... ¿A poco? ¿A poco? Porque no centraliza mucho, porque no funcionan los extremos. Un equipo que centraliza mucho, si vos ves. Pero ayer en conferencia dijo que
no solamente se tiene que atacar por afuera, sino que también de manera interior, o sea, por adentro. Es que él sabe que por afuera no. Tiene que alternar, y eso es lo que decía él. Mira lo que está jugando, viendo para la gente. No, lo de Parra fue increíble. Sí. Esta es la de Parra, que se comió un gol realmente solo, en un contragolpe donde Richard Ortiz recibe la pelota y se comete un error realmente, y quedaron 3 jugadores de Guaireña contra 1 de Olimpia prácticamente, claro. Y el arquero, ¿verdad? Richard Ortiz, los rivales ya lo enciman y le ganan casi siempre. Aguilar tuvo errores otra vez en la salida. Mira que regaló dos veces consecutivamente la pelota. Eso ya es producto de todo, pero realmente lo de Richard... Me dijo una persona, perdón Federico, que estuvo dentro, que hubo un cruce entre Rodrigo y Aguilar tras esa jugada. Porque Rodrigo reclama y el otro también le saltó. Hay jugadores que no responden. Y Rodrigo, pésimo partido otra vez. Y también tendrá que meter mano del equipo Gorosito, porque este 11 no alcanza, entre tanto recupera su soldado caído, porque el colombiano López, vos sabés que me hace recordar el colombiano que vino una vez, que era correr y nunca finalizar. Cuero y sin ser productivo. Me parece que Tito Torres, de la manera en que terminó el año pasado el campeonato, es más que Marcelo Estigarribia como lateral, que procura, pero tampoco es el lateral que va y que no encuentra el desborde ni muchas llegadas que se exigen a equipos. Los laterales son fundamentales, con muchas llegadas para equipos que encuentran mucha oposición y partidos cerrados. Me parece que Chelo no tiene. Es más, que yo recuerde, él juega más de volante por dentro en Colón y no de lateral. Al menos en el partido final, Federico Daniel, que se jugó acá en la Copa Sudamericana. Pues él entró ya cuando el partido estaba resuelto. Roque, acá me informan que Roque va a llegar para el partido contra Guaraní, que por una cuestión de precaución, la molestia que sintió. Sí, que decía en el tendón, ¿no? Una tendinitis en el tobillo. No, dijo en el tendón, Gorosito, ayer cuando se le preguntó. Por eso dije en la conferencia. No me pareció que sea una de las típicas pre-15 de tobillo, por cómo se agarró. Y... Sí, pero Tigarribia acá jugó de la arranca aquel partido. Para mí también jugó por el medio como un volante más final, de tipo segundo 6. Pero Maldonado, o sea, él jugaba como carrilero o lateral izquierdo. Yo lo que veo... Tiene él el recorrido, el pulmón para ese recorrido. A mí lo porque que le pasó el tiempo. No digo que no le sirva a Olimpia, me parece que le va a servir en otra posición. Yo creo que lo pasa mucho, entonces no se suelta, porque la otra vez Marabel y ayer el chico Alex Cáceres. Sí. A propósito, viste que Cáceres salía a jugar a la izquierda, diestro a la izquierda. Lo puso ahí todavía porque sabía que Estigarribia no cortó ni un centro. Hay un centro que corta Estigarribia en el segundo tiempo, pero ya cerca del hombre, que la saca el córner, pero ni un centro cortó. Y no me voy a Estigarribia proyectándose, porque se sabe que él es más ofensivo, pero en la marca mal. Por eso digo, hasta Torres, que tampoco lateral, me parece que marca un poco mejor en el mano a mano que Estigarribia, porque si te tiran 5 o 6 centros seguidos, quiere decir que no estás en la cobertura. Y no es la primera que pasa, sino también pasó en el primer tiempo, el miércoles pasado en Itagua, cuando Marabel por afuera, por dentro, siempre en el mano a mano le había ganado. Yo lo que veo es que no asume el protagonismo que debe tener un equipo como Olimpia. Porque al tener el formato anterior, a ver, el torneo pasado, no perder era bueno. Va a ser muy reiterativo esto de caer, pero el mejor ejemplo es el tema de los laterales. Y el cuándo, porque recién se sueltan cuando ya el partido está muy cerca de hagamos lo que salga. Porque fíjate que Chelo, por ejemplo, es quien mete el taco en posición de 9 para una de las mejores jugadas, si no fue la mejor jugada colectiva. Por eso, o sea, pero yo digo, ¿por qué ese tipo de jugadas se producen ya en la recta final del encuentro? La de Alan Benítez, que recordaba el golero de Guaireña, Espínola, también es una proyección de Alan. Pregunto, ¿por qué no se da eso en el primer tiempo? O sea, la sensación es que el plan A de Gorosito es con la pelota larga, baja el pivot, hacen el desmarque los extremos en el primer tiempo. Si sale bien, pero si no, yo no quiero soltar a mis laterales. O sea, yo lo que estoy viendo, así a grandes rasgos, es un equipo, el famoso, primero cuidar el cero en el arco propio, y luego vemos qué podemos hacer. Cuando ayer Olimpia no se enfrentaba a Libertad, no se enfrentaba a Guaraní o a Cerro para decir, mira que si te haces el loco, en 2-3 jugadas podés perder el partido. Lo vi contra el 12
y lo volví a ver ayer contra Guaireña. Entonces me parece que esa es la parte preocupante de no asumir el riesgo, porque algo de riesgo tenés que tener justamente para marcar superioridad en las líneas. Yo desprendo y concluyo que, escuchando así declaraciones de referentes, que este equipo de Olimpia del plantel no comulga con la manera en que quiere jugar el técnico. Porque la vez pasada acá hablamos con Roque. Roque es muy... sabe declarar, buen declarante, cuida, es muy político, no, te va a cuidar todas las palabras. Después vos recogés lo que dice Rodrigo Rojas en la semana. Ser vertical no significa que hay que tirar pelotazos sin sentido. Entonces, para mí ese es un cuestionamiento tácito que hacen los jugadores de Olimpia, principalmente Rodrigo, cuando dice lo que dice. Porque hay un cambio grande de estilo de juego. Y el propio Roque, Daniel, cuando vos le preguntaste, dijo que cómo se sentía cuando le preguntaste. Pero él también recordó que la otra forma también se decía que ya estaban todos cansados. Para la gente. Pero yendo a la cuestión... Ayer me pareció otro... Bueno, no tampoco... No se llama la sección jugando la conferencia de Gorosito, ¿verdad? Pero él dice... Ganaron 4 títulos jugando de una forma, pero a no olvidar que ganaron un título jugando cuando no jugó nada. Sí. En ese título que ganaron. Y él mismo dijo que no era su equipo... que no era su estilo, claro, el campeón del año pasado. ¿Cierto? Hay una contradicción y tras otra. Ahora él resalta y se adueña del título, de que ese equipo ganó con un estilo definido cuando todos sabemos que no ganó con ni un estilo. Claro, pero yo creo que en realidad es pegarle a ese estilo que el famoso, o sea, si la actualidad o lo que era supuestamente la alternativa es algo malo, te van a recordar. Por eso ayer en la conferencia volvió a decir ese tema, yo no quiero 70 pases, yo no quiero que Aguilar toque más la pelota que me enganche. O sea, volvió a decir, si ustedes creen que por 2-3 partidos nosotros vamos a jugar a la Garnero, olvídense. No, pero el tema es que no juega nada, pues. No, ya sé, ese es el punto. Y que el campeonato lo ganó jugando nada, esperando los penales, con alguna reacción anímica importante en las segundas etapas. Algo que nos está dando ahora. ¿Si puede confirmar, Gerardo? Lucas Sanabria dijo que estaba para jugar, pero parece que dio positivo. Y está para jugar entonces Ramón Martínez, con Mejía, en la formación de Libertad. Estaba Lucas Sanabria, el hijo de Popeye, pero va a ir Ramón Martínez. 12 con 2 minutos. Bueno, vamos a ampliar con Gerardo eso, por favor. Si es correcta la información, tiene muy buena fuente Federico, así que lo de Lucas Sanabria entonces comprobable con posibilidad de COVID y no jugaría hoy ante el Cerro Porteño. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura y cómoda y rápida. Crea ya mismo, desde donde estés, solo ingresa a la app Visión Móvil. Seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad en las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También puedes hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Atención, quedan solo 12 días para el billetaje electrónico. Desde el miércoles 17 de febrero a full. No esperes más. Compra y recarga tu más tarjeta en Supermercados Stock, Super 6 Villa, Postal, Global y tu quinielero amigo de tu quiniela TT Asunción y Área Central. Vía EQ. No dejes todo para última hora. Para más información, seguiros en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos más. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Cada día los dispositivos electrónicos se requieren de más energía, por eso Duracell
viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Estamos en contacto con Sebastián Vargas, jugador de Nacional. Sebastián, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, vos sabés que, claro, quedó la polémica después del partido contra el Luqueño por el primer penal. Vos definitivamente viendo la repetición, estando ahí en el momento, en el fragor del partido, ¿crees que fue penal? En el momento la verdad sí me pareció, pero al terminar el partido vi las repeticiones y no me convence. ¿Por qué no te convence? A ver, en el momento yo mirando arriba la pelota fui para molestar al arquero y siento el golpe del defensa con los brazos arriba. Y por eso pedí la falta del referee. Pero después mirando la repetición, el jugador ya tenía arriba los brazos como para cubrir y yo fui a chocar a su codo. Qué testimonio, ¿no? Porque no estábamos tan equivocados entonces. No fue penal para vos entonces. No, la verdad que no. Esto me hace recordar lo de Portillo también, en aquella jugada con... Sí. Es que vos mirás la repetición y no, inclusive en la jugada en vivo, vos decías, ¿y qué cobró el árbitro? Porque quedó una duda, ¿qué fue lo que cobró? Porque después se va al VAR el árbitro y no entendimos qué fue lo que pasó definitivamente. Sacando de lado esta situación que ya aclarás, y me parece muy sano y muy honesto de tu parte que digas lo que pienses, ¿fueron superiores futbolísticamente frente al Luqueño? Futbolísticamente no sabría decirte porque no fue uno de los mejores partidos nacional, pero sí pudimos aprovechar las oportunidades que tuvimos. O sea, marcaron la diferencia. Claro, cada equipo tuvo su parte, tuvo sus momentos, pero no fue uno de los mejores partidos nacional. Perfecto. Sebastián, ¿hace cuánto tiempo que estás en Nacional? Yo empecé las inferiores, desde la sub-14 que estoy en Nacional. Ah, desde la sub-14. Mirá vos. ¿Cuántos partidos en primera tenés? Creo que 10. Muy poco todavía, así que bueno, a seguir viéndote. Gracias, Sebastián, muy amable. Dale, muchas gracias. Éxitos, Saludos. adiós. Sebastián Vargas, el jugador de Nacional. El propio protagonista, rival de Luqueño, dice que no fue penal. La propia víctima dice que no hubo. La víctima dice que no hubo delito, no hubo crimen, victimario ni delito. Por eso son de esas jugadas que, a ver, en un contexto tan contaminado, ¿qué haces cuando si alguien dice, mira, ¿por qué interés habrán tenido para inventar un penal? O sea, porque, a ver, y yo le apunto más a Juan Gabriel Benítez. O sea, vos le vas a apuntar al que tiene, no al que no tiene y apenas está allí. O sea, esa jugada para mí, si se hubiera dado la lógica, es que Juan López sancione penal y el VAR le diga, que Juan Gabriel Benítez le diga, no, venía acá, él va a chocar, ahí el testimonio, porque lo que acaba de decir Vargas es lo que vimos todos. Ahora, López no sancionó, y que el que tiene toda la herramienta lo haya inducido a sancionar esto que sancionó, me parece que es realmente preocupante. Por eso decía, el mismo árbitro que no se animó a llamar, no sé si era Tobar el que estaba, en la semifinal en la Bombonera, y metió de esa fase que todavía los argentinos recuerdan, roces de fútbol. Lo de ayer ni siquiera entra en la categoría de roces de fútbol. La de Izquierdos, ¿no? Claro, contra Mariño. Contra Mariño. O sea, entonces... Yo entiendo, pero eso es Libertadores, Boca Santos, mira el mundo. Pero acá, o sea, que vos hayas inducido, vos que sos el mejor árbitro VAR y todo esto, el que pitó la finalísima. O sea, entonces, realmente inexplicable. Y como decía, si esto recuerda lo de Portillo. Y estas son las cosas por las cuales uno, por un lado, hasta le entiende al tema de Pablo Silva y Horacio Elizondo. Porque había una época donde ellos salían a limpiar. Y bueno, a veces quedaban en ridículo. Bueno, y esa jornada fue así. Por eso se enojó con Wilson y todo eso, porque a Wilson le manda el mensaje diciéndole, yo sé que es muy complicado, pero eso existe.
efectivamente ocurrió la influencia de Roque. Y a los 2 minutos acá habla por ti y dice, no, yo ni le vi. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Ahí puerta adentro, se tiran todo lo que se tiene que tirar, pero ya no van a salir. O sea, yo hasta le entiendo en ese sentido a los mandamases del arbitraje. 12:09, a la vuelta hablamos de Cerro Porteño Libertad, este gran partido. Tenemos pendiente para desgranar las declaraciones del técnico de Olimpia Gorosito. Por el mes de los enamorados, tu Taiga viene con regalos. Por la compra de una moto Taiga en cualquiera de sus modelos, te obsequias 2 chalecos y 2 cascos para vos y tu pareja, porque de a 2 siempre es mejor. Acércate a Inverfin en todo el país y llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Pasa por Inverfin y enamórate de una Taiga. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo será del agrado del exigente consumidor paraguayo. Hierba mate compuesta Arcoiris viene en 2 presentaciones, 20 y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Seguinos en redes sociales. Arcoiris, con sabor y confianza. Tienda multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171. Con tienda multimarcas Pisas Fuerte. Protección y seguridad en instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Regresa el ABC escolar para acompañarte en las clases presenciales y virtuales. Con las primeras 4 ediciones te regala cuadernos tapadura de 48 hojas, forro araña en colores amarillo, azul, verde y rojo. Este martes 16 de febrero sale el color amarillo más espirales de la marca Iris de regalo. Aparece cada martes con tu diario ABC. Apoya Faber-Castell ABC, diario más el ABC escolar más lámina gigante, 10.000 guaraníes. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia, se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a su vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89 y Activa 92, nuestro diésel Activa S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Todo mentiroso por decirlo, ¿verdad? El árbitro nos condicionó con este penal y todo eso y lamentable, el arbitraje fue lamentable ayer. Pero lo de ayer fue, no sé cómo llamarlo, asqueroso, día corto. Yo creo que están matando el fútbol, a los dirigentes, y nos sentimos muy agraviados por la actuación irregular, o no sé cómo llamarlo, el señor López de ayer. Yo creo que sí, asqueroso, el día corto. Sebastián Vargas, jugador de Nacional, la polémica después del partido contra el Luqueño, ¿crees que fue penal? En el momento la verdad sí me pareció, pero al terminar el partido vi las repeticiones y no me convence. Yo mirando arriba la pelota fui para molestar al arquero y siento el golpe del defensa con los brazos arriba. Y por eso pedí la falta del referee. Pero después mirando la repetición, el jugador ya tenía arriba los brazos como para cubrir y yo fui a chocar a su codo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica_Itagua. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios.
extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra ingresando a www.regimiento8.com.py. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectada con personal de fibra óptica más rápida en todo el país. Aprovecha la promo para refutboleros. Sí, podés vivir la pasión de todos los partidos de la Copa de Primera en exclusiva por Tigo Sport por solo 99.000 guaraníes por 4 meses. Llama al 618-9900 para más información. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Está llegando el día. ABC sortea este 26 de febrero autos 0 kilómetros, motocicletas, heladeras y microondas. ¿Cómo participas? Simple, te suscribís a ABC por un año, disfrutás de lo que hable digital, recibís el diario donde quieras y a su vez ganas premios geniales. Sortea este 26 de febrero en Ensiestados por ABC TV. Todavía tenés tiempo de suscribirte. Llama al 415-1515. Con ABC ganás vos. Bueno, vamos a lo de Cerro Porteño Libertad. Partido en el que... Lo de Libertad confirma, disculpame ahora, Sí. Gerardo, ahora sí aparece en la lista de Garnero y no está Sanabria. No está. No está Sanabria, por lo tanto, como nos informaban, van Ramón Martínez junto a Mejía en el doble 6 para esta noche. Martínez que entra por él, Ramón. Ramón. Ajá. Bueno, ¿para qué sirve este partido? Porque digo, entramos, este es un partido que corresponde a la tercera fecha. Si bien es cierto, se acortó el torneo, son 18 fechas ahora, pero sirve un poco para decir el famoso dónde están parados ambos equipos, porque son los candidatos, ¿verdad? Sí, Ya vaya apuntalando al ganador. de hecho, cuando hacíamos... Vos decís que ya puede... No, Porque- tendencia no creo, No, falta tendencia todavía no, pero demasiado. ya es como que Por eso hablo te vas- de saber dónde está cada equipo, Pero ¿verdad? ya están construyendo, el que gana ya va a estar apuntalando, solidificándose, porque primero habrá ganado un rival directo. Segundo, psicológicamente el mensaje que te genera ganar este partido, para cualquiera de los dos. Entonces, es como que las previsiones en lo previo o las tendencias ya van tomando forma Bueno, paulatinamente. pero entonces te pregunto, porque si vos mirás desde lo numérico, el que si gana es Cerro, es el que va a ser, Sí. entre comillas, el gran ganador. Desde los números, digo, porque Sí. tener 9 puntos, Claro, que que más- Libertad se quede con 3, que Olimpia esté con 4, ¿verdad? Y en teoría Guaraní Nacional con 7 puntos, no, eran los rivales en principio a vencer. Si acá hicimos todo el podio y no lo pusimos ni a Guaraní ni a Nacional. O sea que uno supone que, repito esto en teoría, con el desgaste, Libertad tendría que sacar la diferencia de estos dos equipos. Sí, de hecho, Pero quedan con rezago pues Olimpia y Cerro Porteño. es que matemáticamente se enfrentan dos equipos, más allá de que todo está muy verde. Dos equipos que hicieron campaña perfecta. Estamos hablando que entre los dos jugaron 3 partidos y ganaron los 3. Cuando se programan las primeras 3 fechas, y uno veía el tema de Olimpia Libertad, pasaba más por el morbo. O sea, objetivamente pasaba más por el morbo, y que se confirma luego con el tema del COVID. Pero uno cuando después veía la extensión del fixture y después veía fecha 3 Libertad Cerro. Yo esto voy a utilizar la siguiente analogía. Esto es como el tema del boxeo. Va el campeón con ese cinto feroz, que es Cerro, y va el retador para decirle, eso me pertenece. Para mí ese es el partido. Eso es lo que va a ocurrir hoy en la Huerta. Federico. Si gana Cerro es como decir, todo lindo tu chequera y todo eso, pero acá yo soy el que mando. Y si el otro le da No, y los 9 puntos. Igual Libertad tiene un partido pendiente contra El Guairén. 24, claro. ¿Verdad? En el defensor del Chaco encima, donde se supone que tendría que ser más favorito. No, sí. La otra vez hablamos que el que tiene la estructura es Cerro, el que llena los ojos de Cerro junto a Guaraní, pero Guaraní con algo incipiente, Cerro Porteño con una estructura que ya se conoce de memoria. Y Libertad, por dar fíjate que arrancar ganándole a Olimpia y ganarle a Cerro en 2 fechas sería un golpe anímico bastante importante, porque le ganó a Olimpia, le podía ganar a Cerro, creo que los 3
dimos a los mismos 3 en la lista de candidatos, los 4 en la lista de candidatos. Entonces es muy importante, por más que sea tercera fecha, el choque de hoy. Yo creo que, no digo que marque tendencia, pero sí, en Libertad va a frustrar nuevamente un equipo que ya viene frustrado últimamente con diferentes técnicos, Ramón Díaz, Leonel Álvarez y compañía. Y para Cerro Porteño va a ser un golpe significativo, como que está volviendo a ser aquel equipo de la apertura, en cuanto a resultados y rendimiento. ¿Quién Esa es la llega mejor, importancia del Cerro? partido de hoy. ¿Cerro llega mejor? Futbolísticamente Claro, Cerro llega sí, mejor, sí, ¿verdad? sí, sí. Primero, Sí, la verdad fue muy desparejo contra Olimpia. No. y además No tuvo tenemos un solo garantías. muestreo. O sea, un solo muestreo. O sea, si se hubiera jugado el partido el jueves y hubiese mostrado cosas que nos dejaron dudas en el blanco y negro, porque, repito, con lo del COVID, más que nunca el blanco y negro fue más un partido de morbo que otra cosa. Porque, sí, va a quedar impactante que en las primeras 3 fechas jugaste con el 10-0, pero ¿con cuál Olimpia? Se supone que para la segunda rueda más de medio equipo habrá cambiado, mientras que este Cerro, más allá de la baja de Boselli, es el equipo que venía jugando de memoria. Y la única conferencia postpartido que tuvo Libertad, Garnero insistía que están intentando, ensayando, meterle la identidad. Fíjate que si hoy arranca Barbosa, ahí están las claras, por ejemplo, que el único elemento que tuvimos tampoco es el equipo que hubiese querido Garnero. O sea, Libertad es un equipo que está en formación. Lo que pasa es que hasta suena contradictorio con la cantidad de jugadores que tiene, que puede armar hasta 3 equipos, pero solamente uno es el que disputa. Y el mejor ejemplo es lo que hace Cerro con lo de Enzo Jiménez. O sea, nosotros lo guardamos por el tema de precaución. Y fíjense el tratamiento que le da Chiqui con lo de Enzo Jiménez, cuando en otro contexto hasta hubo jugadores que después vos haces el trazado y llegaron a jugar con COVID. Dicen, no, por precaución vos no vas a jugar contra Luqueño. No está Barbosa, nos aclaran. Entonces, o sea, voy nomás, y vos sabés que en algún momento el equipo que jugó contra Olimpia no es el equipo con el que sueña. Es más, ese partido, por ejemplo, ni siquiera jugó Martín Silva por el tema de la contractura. Entonces yo creo que en el tema de quién llega mejor, es Cerro. En Bristol, aprovecha la semana de televisores con precios increíbles. Escucha esta super oferta: televisor LED Smart Win 32 pulgadas HD, precio normal 18 cuotas de 154.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991 670 000, llamando al 519 4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Gusto de estar en contacto con Gustavo Costa. Profe, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Bueno, contento, satisfecho. Es más de lo que esperaba, sinceramente, con el plantel que te dejaron. Y sí, la verdad que sí. La verdad que si bien el otro día nos costó mucho el segundo tiempo, la verdad es bastante conforme por el rendimiento, porque los chicos están creciendo cada vez más. Y bueno, la verdad que como veníamos, capaz que no pensamos un arranque así. Así que sí, satisfecho por los resultados y también por el funcionamiento. El otro día hicimos un primer tiempo muy bueno, me gustó mucho. El segundo nos costó muchísimo, pero bueno, gracias a Dios pudimos sumar ya 3. ¿Cómo hace Gustavo para reconstruir tu equipo después de la salida de muchos jugadores que eran pilares en tu estructura? No, y bueno, trabajando más o menos lo que está hoy. Los nuevos se lo estamos tratando de poner a punto porque no están bien físicamente y sabíamos que íbamos a arrancar con los jugadores que teníamos, que habíamos hecho la pretemporada. Y bueno, eso sabe la idea mía, lo que yo quiero dentro del campo de juego, y gracias a Dios, como te dije antes, hay jugadores que están levantando, y a poco van levantando cada vez más su nivel.
Lo de Milton, que la verdad que me puso re contento, lo pusimos y la verdad respondió que en todos los partidos. Después Roberto Fernández, que está jugando cada vez mejor, Alexis, tiene la confianza, pero bueno, lo de Florentín, que cada vez nos sorprende cada vez más a todos. Y bueno, eso me pone contento. Pudimos potenciar más a los jugadores que teníamos y pienso que esos fueron los mejores refuerzos. Nosotros por tratar de potenciar a los que teníamos, que la verdad me siento re contento por ellos. Gustavo, y cuando esté ya Fernández Cedrés, que fue clave también en la campaña anterior, ¿tenés que buscar alguna figura en que también pueda estar él y Florentín? Porque entiendo que Florentín a esta altura se ganó un puesto, no se consolidó. Y yo pienso que sí. Que es difícil, hoy Florentín está jugando cada vez mejor, la verdad que me sorprende cada vez más, no por los goles, por los goles, porque uno sabe que cada partido que juega él tiene 3, 4 situaciones de gol por partido. Hoy las está metiendo, gracias a Dios. Hizo 3 goles en los 3 partidos, hizo goles cuando entró en la Copa. Es un jugador que se fue ganando el puesto de a poco. Y bueno, y veremos ahora. Poner bien ahora a Rodrigo, hay que ponerlo bien, porque todavía va a necesitar, si recién hoy empezó a entrenar con nosotros, pero no está al 100%. Así que por ahora, igual vamos a necesitar mucho, pues vamos a necesitar de todos, porque tenemos muchos partidos nosotros ahora. Pues a empezar ahora la Copa, la fase 1, vamos a tener que viajar a Bolivia, después llegamos y tenemos que jugar contra Sol, después el otro mes tenemos la revancha acá en Paraguay. Es decir, que tenemos muchos partidos y vamos a necesitar de todos. Pensando en lo que viene, Gustavo, Olimpia el sábado y después Royal Party, el tema de la defensa, Ángel Benítez, ¿se puede decir circunstancial hasta que esté Rentería u otro jugador físicamente apto, o él va a ir quedándose en este puesto en los próximos partidos? Y vamos a verlo con el tiempo. En serio. Es como todo, si después se acomoda. Ángel hoy nos está dando una mano grandísima, porque no teníamos un central en ese momento. Igual nosotros cuando lo trajimos a él sabíamos que no podía ocupar ese lugar. Es más, contra Tigre, ¿te acuerdas de contra Tigre acá que se lesionaron todos los defensores y terminó jugando él como él de central por la Copa? Contra Corintia también, cuando echaron a Johan, también terminó jugando él allá en Brasil. Sabemos que es un jugador que nos puede rendir, sabemos que donde mejor rinde es de volante, seguro. Nosotros lo trajimos más de volante que de defensor, pero a mí me gusta tener esa clase de jugadores que nos puede dar una mano. Y después veremos cómo entra Rentería cuando lo pongamos bien, y bueno, y ahí veremos qué sucede. A mí Ángel me gusta como volante, ¿no es cierto? Y eso quiero aclararlo. No, inclusive recordamos, Gustavo, que lo tuviste que poner como marcador derecho en un partido contra el Cerro al inicio del torneo pasado, cuando sobre la hora se te había ido Iván Ramírez. Sí. Así que es un polifuncional y siempre está para la causa. Tu política de rotación, por lo menos para los 2 partidos, la idea es que jueguen los que están mejor, Olimpia y Royal Party, y quizás por lo que dijiste hace rato, capaz para Sol poder guardar algunos para la vuelta contra los bolivianos. Y ahí yo pienso que es donde vamos a hacer un poco más de cambio, el partido contra Sol. Estos partidos, nosotros nos viene muy bien esta semana, que es una semana larga para ponernos bien y para descansar, porque venimos como todos, venimos de jugar 3 partidos seguidos, y algunos chicos lo sintieron el otro día. Milton hace mucho que no venía jugando, por el tema de la cuarentena, también tampoco jugaba en la reserva, y lo sienten. Esta semana nos viene bien para ponernos bien físicamente para estos 2 partidos. Y pienso que contra Sol es donde haríamos mayor cambio, ¿no es cierto?
acá no creo, bueno, lo de Miguel por Guillermo seguro, porque Miguel no puede jugar la Copa, ¿sí? Porque está expulsado. Entonces ese cambio sí seguro va a ser Miguel por Guillermo. Vamos a Guillermo para el partido de la Copa. Gustavo, después del episodio en el que casi renunciaste, ¿se produjo el cambio, la modificación de la actitud? ¿Te sentís más respaldado desde ese hecho? Sí, aclaramos un par de cosas, ¿no es cierto? Yo soy sincero, yo quiero trabajar y cuando trabajo quiero trabajar tranquilo y saber a dónde vamos, ¿no es cierto? Yo como dije, yo no tengo problema si dicen no podemos comprar a nadie, vamos a jugar con los chicos del club, y bueno, para los chicos del club yo no tengo problema, no voy a huir. Me pasaron en mí, en muchos equipos, que no se pudo traer refuerzo, eso. Pero quería que algo claro, y lo hablé con Totti, y la aclaré, por eso dije, de verdad más, quería la comunicación directa con él, ¿no es cierto? Hablar directamente con él y no tener intermediarios en el medio. Gustavo, ¿cuál es el equipo que crees hasta ahora ha jugado mejor en el arranque del campeonato? ¿En el arranque? Sí, o sea, hasta acá de la fecha que hemos tenido. Sí, pero todavía no hubo. Nacional me gusta cómo juega. Me gusta Nacional cómo juega. Pero no hay un equipo todavía que soy sincero, que es muy parejo. Yo pienso que es muy parejo el campeonato. Yo vi el partido ayer Nacional y Luque. Y uno dice 3-0. Pero Luque tuvo muchísima situación de gol. Fue un partido raro. Pero yo pienso que estamos muy parejos. Hasta ahora no hubo un equipo. También que Libertad jugó un partido solo. Pero bueno, lo que te decía, todavía no hay un equipo que me haya impresionado. Cerro, siempre, yo pienso que Cerro es el que más armado hoy está y tiene, el Chiqui tiene una manera de jugar que ya la entiende todo y se quedó con la mayoría de los jugadores, ¿no es cierto? Que eso es muy importante. Cuenta casi con el mismo plantel, se trajo 2 o 3 jugadores importantes, y yo pienso que lo podría hacer un poco ahí, en eso que decís vos. ¿De Olimpia esperabas más? Y Olimpia esperaba más, después de que le pasó lo del COVID, con algunos jugadores importantes que tiene. Vamos a ver cuando tenga a todos. Hoy todavía no cuenta con todos, y ese es un gran problema que tiene. Ajá. ¿Sos de los que ve un partido como Cerro Libertad esta noche o mirá, te enfocás en tu equipo netamente? No, veo todos los partidos. No, siempre, si no me importa decir mi equipo, pero veo todo. Está bien. Todos los partidos que pueda los veo. Muy bien, claro. Bueno, Gustavo... Por eso te decía que vi el Nacional de Luque ayer, un partido raro, pues. Vi que Luque tuvo muchísima situación de gol también, un partido de esos partidos. No, y el penal que no fue el primero, mira que lo dijo el propio protagonista nacional recién acá, que dijo que no fue penal, imagínate. Sí, sí, yo también. Sí, es muy raro esas cosas también, y eso que tenemos el VAR. Sí, no, y el VAR fue el que la hizo, imagínate, para peor. Gustavo, sí, cómo no. Gustavo, este volante que iba a estar una campaña en Twitter que iba a venir de Rafaela, ¿fue real eso? Espera, te digo el apellido. Lo de Copetti, ¿no? Copetti, que fue a Racing y por un muy buen dinero, estamos viendo. ¿Él estuvo en el interés de Guaraní de ustedes? Sí, lo habíamos pedido ahí. Sí, un jugador muy interesante, un jugador que puede jugar por afuera, que te puede jugar de 9, un jugador muy potente que lo habíamos seguido bastante. Bueno, podría ser la última, porque estamos hablando de Copetti, ahora se presentan algunos chicos, pero
Lo de Aquino y Merlini, el nivel que alcanzaron en Guaraní, el nivel que mantiene todavía Aquino en Cerro, impresionante cómo estos jugadores crecieron, porque conocemos la carrera de Aquino y creemos que hoy está en su mejor momento, que vino con ustedes justamente. Sí, la verdad que siguió, es un jugador importantísimo, es un jugador muy importante para nosotros. Pienso que había sido hecho un campeonato bárbaro, y bueno, y después después se fue a Cerro y siguió creciendo. Yo pienso que hoy es un juego fundamental en el esquema de Cerro. Perfecto. Muchísimas gracias, profe. Un placer de saludarte y hasta acá realmente una campaña muy muy interesante lo de Guaraní. Muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes. Buenas tardes para todos ahí. Adiós. Gustavo Costas, técnico de Guaraní, próximo rival de Olimpia, de una campaña interesante, ¿no? Por las bajas que tuvo, las ventas de jugadores, los jugadores que se fueron, así que realmente más que interesante lo de Guaraní. 12, meritorio, y recordar, Bruno, que él mismo dijo el próximo trazado, Olimpia sábado, Royal Party en Bolivia el 24, el mismo día de Libertad Guaireña. Y después tiene Sol América acá, lo más importante ahora que se viene. Y creo que por lo que escuchamos en algún momento lo van a probar, me parece que contra Sol la Rentería recién, creo que Ángel Benítez va contra Olimpia y contra Royal Party. Si por ejemplo del lado del campamento Gorosito pensaban que Guaraní iba a guardar alguno por el tema de la Copa, Costa lo que dice, no, vamos con todo, el sábado contra Olimpia, con todo a Santa Cruz, además no hay altura, y después sí, hacerlos descansar para el partido contra Sol y volver a activar al equipo A para la clasificación ante el equipo boliviano. ¿Quién no tuvo un cuaderno Avon? Cuando pensamos en cuadernos, pensamos en Avon. Cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son Avon. Cuando volvamos a clases, algo que no va a cambiar son los cuadernos resistentes y de calidad. Aunque los tiempos cambien, algo permanece igual. Avon es calidad. Avon, calidad que une generaciones. Encontrar las variedades para la lista de útiles en @cuadernos_Avon y en principales puntos de venta del país. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. En Independencia Nacional 565 casi Cerro Corao, al teléfono 021-492-811. Atención Samber y Encarnación, ahora podés suscribirte a ABC con 50% de descuento y registrarte con 2 direcciones para que el diario llegue a tu casa de verano, los fines de semana y de lunes a viernes en tu oficina. Aprovecha esta mega promo veraniega y suscríbete a ABC. Escribí al WhatsApp 0976-953-182 o llama al 021-415-1515. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir. El sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. ¿Qué esperan de Libertad, Cerro? Partido abierto, uno va a atacar, uno va a ser protagonista, parejo. Yo creo que... ¿Y lo de Boselli en qué incide? Incide mucho más después del partido que hizo contra Luqueño, porque iba a ser ya un jugador sin ese pendiente, con el gol que había realizado, con el buen partido que también hizo. De Cerro uno espera lo mismo de siempre, y cuando uno habla lo mismo de siempre, siempre digo, es un elogio, no una cuestión peyorativa, y me genera mucha curiosidad cómo va a encarar Libertad.
porque contra Olimpia tuvo una postura que sorprendió a un equipo que tampoco lo estaba armado, porque ahí sí, o sea, el tema del COVID fue muy sobre la hora, pero como que de Cerro con algunas variantes que seguramente Chiqui también habrá preparado. Fíjate que Garnero también entendía que este partido era tan especial que con Aguaireña fueron sin Bangioni y sin Mejía. Pocas veces los técnicos para un partido de fecha 3 ya se guardan algunos que dicen, no, si yo lo utilizo en la fecha 2, en la fecha 3 no van a estar al 100%. Y me imagino, o sea, como que la película está más clara de parte de Cerro, no tanto de parte de Garnero. Yo espero más allá de Libertad en cuanto a que vaya aflorando el estilo Garnero, porque tiene Libertad, además, no es que ha hecho un montón de modificaciones, sino que hay una estructura de jugadores que ya jugaron hace rato juntos y que precisa del trabajo para generar. ¿Y hace cuánto ya está Garnero? Hace un poco más de un mes. Entonces creo que ya tiene que ir apareciendo un poco más su estilo. Me parece que él va a buscar instalar el mismo estilo que tuvo en Olimpia. La vez pasada, es cierto, armó un partido especial en función también de las características del rival y no ha aparecido mucho aún de lo que se espera. Y coincido con Daniel con el tema de Cerro. El Cerro, todo el mundo sabe cómo juega y cada vez se trabaja más en función a las virtudes, pero también para pararlo a Cerro tenés que estar los 90 minutos casi a hacer un partido perfecto. A full. Entonces, claro. Claro, porque Sudamérica lo hizo en el primer tiempo y fue la contingencia del gol sobre la hora en ese primer tiempo, del empate. Cuando Cerro había hecho poco, porque es cierto que después se venía el desgaste todo, pero ganando el partido es mucho más fácil trabajar de lo mental con el pressing que estaba haciendo en diferentes sectores de Sudamérica. Cerro, Libertad, Mejía, volante retrasado, Martínez va a estar más adelantado. Suelta que Garnero quiere jugar con uno de una característica más de tenencia de pelota, porque Hugo Martínez, no está, y aparecía Lucas Sanabria, que es tipo enganche también. O sea, quiere jugar con un doble 6, donde Mejía rompa, en el sentido de la palabra de juego contrario, y uno que apoye a la gente en ataque con panorama. Martínez es diferente, tiene cambio de ritmo, tiene el tema de romper líneas, pero no tiene el pase quizá que tiene Hugo Martínez o que tiene Lucas Sanabria. Me parece que por ahí está claro el tema de lo que busca en Libertad. Y después están los extremos, ¿no? Hoy Merlini está para debutar, a diferencia del partido contra Olimpia. El demonio Barreiro sigue por encima de Tito Villalba, más allá de la buena presencia de Tito Villalba en los últimos 20 minutos frente a Olimpia. Y Tacuara a esta altura, tirado atrás para aprovechar la fortaleza física de Ferreira. En el fondo Báez es nuevo, Bangioni va por los primeros partidos, Iván Ramírez no estuvo muy bien contra Olimpia, eso se notó, pero va a ser un partido, sí, donde lo bueno va a ser a dónde se va a parar la media cancha de Libertad. Garnero admitió que el famoso tema de la posesión, todo el diagrama de juego es algo muy incipiente, que todavía no está bien, vamos a decir, digerido por el plantel de Libertad. Entonces me parece que hay que buscar más respuestas individuales, más mano a mano, seguramente Demonio, Merlini, ver cómo puede ser adelante, porque contra Olimpia, si bien es cierto, no tuvo un juego que convenza, llegó muchas veces, tuvo muchas llegadas rápidamente. Está claro por los déficits que tiene Olimpia, de mitad de cancha hacia atrás, los espacios que deja. Entonces, Cerro creo que también Arce, que mira mucho al rival, va a tomar algún recaudo. Hay que ver. No creo que Arzamendia vaya toda la tarde como fue, por ejemplo, en el primer tiempo contra Luqueño, porque sabe que ahí está Vareiro, lo mismo puede pasar con Merlini y Espínola. Lindo partido, pero el que uno presume va a tomar la batuta porque lo siente así y está mucho más armado, es Cerro Porteño. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción Master, agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 59521-2891-1000. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y la más amplia cobertura médica. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de
de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien, porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Nuevos rones de 3 Leones, coco, frutos rojos, limón, brucuya, frutas frescas dentro de una botella. 3 Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes @3 Leones. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook, Casa Marco, pasión por la calidad. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Y Ropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Y Ropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Hoy estaremos con todo el fútbol, primero con el partido entre Sol de América River, después estaremos con Libertad Cerro Porteño. Vamos a fondo con Olimpia, 18:30 Sol River, 20:45 Libertad Cerro Porteño. Vamos a fondo con Olimpia. Vamos a escucharlo primero a Gorosito, in extenso, y después vamos a analizar la presentación de Olimpia. Hay mucho por desgranar en el tema decano. Sí. Respetando las ausencias. 4 puntos de 9. 4 puntos de 9 y un funcionamiento que fue malo nuevamente. Dentro de lo que ha sido la presentación, decía, respetando las ausencias por diferentes motivos, pero sí, hablando de jugadores que realmente no están encajando, de muchos puestos vacantes que todavía tiene, si quiere hacer un buen torneo local, y ni hablar si quiere tener una actuación de relevancia en la Copa Libertadores. Arrancamos la conferencia de prensa con el entrenador del Club Olimpia, el profesor Néstor Gorosito. Profesor, ¿qué análisis se puede hacer de este partido ante Guaireña? Tuvimos el dominio del partido, prácticamente casi todo el partido, en el cual lo hicimos bien hasta el último cuarto de cancha. Nos faltó tener mayor claridad en el último cuarto de cancha. Son esos partidos que son un poco cerrados porque ellos hicieron su trabajo tratando de bloquearse y salir de contragolpe. Nosotros hemos llegado por afuera, hemos tenido no tantas ocasiones, pero sí muchísimo dominio, pero nos falta la claridad de los últimos 20 metros del área. Puntualmente, ¿qué es lo que tiene que mejorar su equipo? ¿Cree usted que sus jugadores están captando la idea que quiere plasmar en el campo de juego? Y la siguiente consulta, ¿cuál es la situación de Roque Santa Cruz? Sí, el equipo prácticamente, salvo una de Parra, después no le crearon una situación en 90 minutos. En el segundo tiempo nos patearon un tiro al arco. Nos falta el último pedacito de la cancha. El hecho en sí de no tener al Pollo, que para nosotros es un jugador clave, de no tener a Ale, que también de 3/4 para adelante es un jugador importante en la ejecución de las pelotas paradas también. En el último pedacito de la cancha donde nos está faltando, a diferencia de otro partido. Por ahí el partido anterior ganamos, pero tuvimos poco volumen de juego. Hoy tuvimos mucho más volumen de juego, pero nos faltó en el último sector de la cancha. Y de Roque, él viene arrastrando ya desde hace un tiempo una lesión en el tendón de Aquiles, y otra vez también le molestó hoy, le volvió a molestar, entonces tuvo que salir. Al momento del ingreso de Ojeda, ¿por qué entre los volantes centrales el elegido para salir fue Rodrigo Rojas? ¿O estaba con alguna molestia física?
No, porque entró Brian, a mi entender, entró y jugó muy bien, igual que la vez anterior. Le dio mayor dinámica al equipo. Richard estuvo más cómodo, tirándose unos metritos más atrás y distribuyendo mejor. Debido a eso, entró para darnos mayor velocidad con la pelota. A su parecer, ¿no piensa que su equipo abusan demasiado de los balones largos o a las espaldas de los rivales? A veces sin una referencia clara, perdiendo así la identidad que alguna vez tuvo este equipo y que le dio muchos títulos. No creo que sea así, y sí han jugado de una forma y le han dado 4 títulos, y nosotros hemos jugado un campeonato y también hemos ganado un título. Así que esto termina recién en mayo. Ahí se termina. El campeonato va en 3 fechas. Entonces queda todavía muchísimo. ¿Cree que le sigue faltando peso en delantera, teniendo en cuenta de ausencias de grandes referentes? ¿Cuándo se incorporarían Jorge Recalde y Néstor Camacho? Nosotros tuvimos la desgracia de esto del COVID, y tenemos 4 o 5 jugadores afuera en este momento, que si Dios quiere a partir del martes vamos a hacer un mañana y tarde con ese grupo que viene atrasado desde lo físico debido a todo esto, donde va a haber un grupo que va a entrenar a la mañana solo, los que vienen jugando normalmente, y el grupo que son 12 o 13 muchachos, nos vamos a quedar para hacer mañana y tarde a partir del martes y equiparar las cargas de los otros muchachos, porque este tema del COVID a nosotros nos ha golpeado, y desgraciadamente casi todos los jugadores de la misma posición. ¿Cuánto tiempo más se necesita para sacar a su equipo del tranco lento y anunciado? No lo comparto, respeto la opinión, pero no la comparto. Anteriormente uno que íbamos demasiado rápido, y ahora otro que es demasiado lento. O sé demasiado lento o sé demasiado rápido, que después no hemos sido claros, que nos faltó generar el último pase, que una cosa es jugar rápido y otra cosa es jugar apurado, y nosotros como que jugamos apurado más que rápido. Estoy de acuerdo. Ahora son dos. La pregunta anterior fue por qué era tan rápido, y ahora por qué es tan lento, como que un poco difícil de contestar. Las dos cosas son completamente diferentes. Por eso es tan lindo el fútbol, porque nadie tiene la verdad. Uno ve el equipo demasiado lento y el otro ve el equipo demasiado rápido, y nadie tiene la verdad. Se gana de todas las formas, se gana jugando fluido, se gana de contragolpe, se gana todo defendiendo. Nadie tiene la verdad. Lo más importante es tratar de ganar, y Olimpia necesita ganar para estar ahí peleando el campeonato, que termina en mayo, el 30 de mayo creo, en principio. Por momentos su equipo fue bastante explosivo, de igual manera no tuvo tanto peso arriba. ¿A qué se debe esa inestabilidad? Nos faltó claridad en el último cuarto de la cancha. Hasta ahí fuimos bien, a mi entender. Estamos mucho mejor que de cuando salimos campeones, para mí, en la velocidad de juego. Estamos mucho más equiparados con Cerro, con Guaraní, estamos mucho más equiparados con ellos, pero bueno, todavía nos falta ensamblar un poco más algunos movimientos. No tiene que ser ni siempre por afuera ni siempre por adentro. Tiene que ser, hay momentos que hay para atacar por adentro, hay momentos que hay que atacar por afuera. Se ve al equipo sin muchas ideas a la hora de atacar. ¿Es el rendimiento que usted esperaba luego de tener el tiempo de trabajar desde la pretemporada? No creo que sea así. Nos falta mayor claridad en el último cuarto, para mí, que yo no tengo la verdad, ¿no? ¿No le parece que sus volantes centrales no tienen la misma dinámica, velocidad que el equipo? ¿Podría buscar alguna variante en el doble 6? Lo que hablábamos anteriormente,
el otro lo veía muy lento y 3 seguidos lo ven muy rápido. Richard con Rodrigo se pueden complementar tranquilamente bien, sin ningún problema, darle ritmo al equipo. Normalmente no debieran tener por qué tener problemas porque son complementarios más que jugar los dos de lo mismo. Rodrigo es más de asociar, Richard es más de distribuir, y también está Brian que puede jugar en esa posición. Está Brian, está Jordan, está Hugo Quintana, tenemos varios muchachos que también pueden jugar en esa posición. ¿Cuánto tiempo más le llevará a su equipo tomar la idea de juego que usted busca? Lo que te decía anteriormente, estamos para mí mucho más rápido de que cuando nosotros llegamos, en la forma que nosotros no queremos hacer 80 toques para pasar la mitad de la cancha, sí tener la pelota, sí jugar bien, tratar de jugar bien asociado, pero si Aguilar toca la pelota 20 veces y el número 10 la toca 4, hay algo que no estamos haciendo bien. Entonces yo prefiero por ahí un juego más fluido, más rápido y que no sea tan lento para pasar la mitad de la cancha. ¿Usted está conforme cómo está jugando su equipo y para cuándo estaría disponible Walter González? De a ratos sí, de a ratos no, por ratos no, pero bueno, como te digo, a mí me gusta más tener un juego un poco más fluido, que no solo sea por afuera, sino que sea interior también, que rompa algunos de los volantes de contención, que uno de los puntas se tira a jugar, es lo que uno propone para después poder desdoblar por afuera. Y con respecto a Walter, él va a estar en el grupo que van a hacer todos estos días doble turno, porque viene de un parate muy largo, entonces bueno, se va a tener que poner bien físicamente. Por más que el campeonato esté iniciando recién y en un campeonato de puntos corridos, ¿qué análisis hace de estos 3 primeros partidos y el de poder ganar de local? En el partido con Libertad, un resultado completamente injusto, en el cual el segundo tiempo prácticamente fuimos dominadores casi absolutos, salvo en algunos últimos contragolpes en los últimos 5 minutos. El partido del otro día en una cancha difícil como es la de 12 de octubre, el equipo no tuvo tanto volumen, pero fue contundente en las ocasiones que tuvo, que fueron 2 penales bien cobrados, porque fueron penales, concretamos, y en el día de hoy jugamos hasta 3 cuartos, jugamos bien, nos faltó el último cuarto de cancha tener mayor claridad. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, arranquemos con lo que dejó la conferencia de prensa de Gorosito. Yo quiero arrancar con lo que hace rato estaba desarrollando hasta cierta medida, porque luego escuchar otra vez in extenso. ¿Se acuerdan cuando se mencionaba a Gorosito? Y uno de los peros era, pero fíjate que él dirigió más equipos chicos que grandes. ¿Por qué digo esto? No carece de verdad cuando él habla que no, el torneo termina el 30 de mayo, recién son 3 de 18, todo bien. Pero si vos estás acostumbrado a ser técnico de un equipo grande, tenés que comerte el mundo desde la fecha 1. Y a mí, reitero, desde el planteamiento, por eso hace rato decía, él recién suelta sus laterales, ponerle a los 30 del segundo tiempo contra un equipo que ni el 10% de ese centro de alto rendimiento que tiene Olimpia en su villa tiene. Por eso, a nadie le sorprendió que Guaireña se caía a pedazos físicamente. Trovadio reconoció cuando dice, nuestras mejores chances para ganar tuvimos en el primer tiempo. Cualquiera dirá, ¿y cómo esa ecuación si Guaireña tuvo libre en la fecha 2 y Olimpia fue el que jugó en una cancha pesada? Bueno, desde los suplementos, nutrición, hay una diferencia abismal. Si ni siquiera en ese contexto vos asumís una postura de querer estar ganando, como decimos en la jerga, 2-0 a los 15 minutos, me parece que Gorosito, alguien le tiene que decir, esto es Olimpia. O sea, acá tenés que asumir riesgo,
Salvo que Gorosito diga, llego a hacer eso y voy a estar perdiendo 3-0 a los 30 minutos como casi estuvo contra Libertad. Pero en nuestro fixture... Yo no sé qué iba a pasar hoy, de qué íbamos a estar hablando, si es que Parra marcaba ese gol en el que quedó solo. Eran 3 contra 1 y le dan el pase a Parra y él no puede definir correctamente. Le iban a dar Guaraní todavía. No iba a pasar todavía nada. Hay una dirigencia que... Pero yo creo que a esta altura ya está condicionado. Por eso yo quería cerrar esa idea, Bruno, de decir... Yo creo que ya está condicionado. Es Guaraní Cerro. Yo lo dije ayer en la transmisión y son testigos Dani Ariel. Dije que no quiero quedar de vuelta en el tema, pero Guaraní Cerro van a ser un bastión importante para la continuidad de Gorosito, que ya estuvo a punto de ser despedido si es que perdía aquel clásico que termina en penales, el cuarto de final, que termina cuarto de final, claro. Claro, porque el primero perdió y perdió mal más allá. Se terminaba la era Gorosito. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Dani, el tema de por qué no busca Gorosito, el tema de yo quiero darle también a Gorosito que no confía en los jugadores porque son muy bajos los rendimientos. Ahora, porque tiene la mitad del equipo también, claro, en baja, eso también es cierto. Ahora, que los ponga él, ya es otra cosa, el caso de Richard Ortiz, ¿verdad? Pero el hincha de Olimpia hoy está muy bajoneado. ¿Por qué? Primero que no comulgó nunca con Gorosito y hay algunos que ya lo ven y no. Segundo que, y lo decíamos ayer en la transmisión también, Olimpia se acostumbró a tener un plantel de nombre y apellidos muy importante y ahora por H o por B no están jugando y otros se fueron. Fíjense que desde que se fue Garnero y viene Gorosito, se aparecieron 2 nuevos ídolos, son Polenta y Recalde, ¿verdad? Y Polenta y Recalde no están. Y el equipo ayer de Olimpia cuando sale Roque, sin desmerecer los apellidos, era un equipo que para lo que se acostumbró el hincha de Olimpia, no. Era el alternativo. Vos te pones a pensar, extremo derecho, López el colombiano, extremo izquierdo, Sosa, delantero Pita con Paiva, es un equipo que el hincha de Olimpia a esta altura del año pensaba tendría que ser otra cosa, ¿verdad? Cuando se hablaban de los famosos jugadores de experiencia y toda esa cuestión. Y no estoy denigrando, no, todo lo contrario. Estos chicos pueden ganarse un lugar, hasta ahora nadie se lo ganó, ni Sosa, ni Paiva, ni Pita. Pero Dani, para un equipo un hincha que se acostumbró a Alex Silva, Willy Mendieta, Tabaré Viudés, Roque Santa Cruz en su mejor momento, Néstor Camacho, ver con quiénes atacaban ayer. Camacho, ¿por qué no está? Por COVID. No, pero él ya volvió al entrenamiento, muchachos. Pero está y otra cosa, no es del primer anillo tampoco de Vos sabés que a mí me dijeron que con Camacho hubo un problema. ¿Sí? De Gorosito con él. Ah, puede ser. Puede ser porque yo siempre me acuerdo la nota que le hicieron ustedes nombró a todos los delanteros y no nombraba a Camacho y ellos le hicieron recordar y Camacho le dijo, sí, Néstor también. Lo exige en las prácticas y Camacho es de los jugadores que en las prácticas no refleja lo que hacen los partidos. O sea, juega bien los partidos, pero en las prácticas no le vaya a pedir y el técnico, mira que estoy hablando de una fuente que me pasó esa información, que los técnicos que lo conocen saben que Camacho es así. Pero Gorosito entiende mal. ¿Se entiende? Y, espera, te digo más, ya que estamos. Esto es al revés, ¿verdad? Porque hay jugadores que rinden bien en la práctica y después lo plasman en la competencia. Pero ¿cuál es lo que vale? A Tito Torres también lo marginó. No, lo marginó. Y hoy Chelo Tigarribia, hoy mirando lo que es Chelo Tigarribia. Torres es más. Como terminó el año Torres. Torres es más. Y digo lo mismo como terminó Tálvaro. Es más que Alan Benítez. Es más que Alan Benítez. Como también Diego Torres es más que el colombiano López. Claro. Brian Ojeda, que ayer entró por Rodrigo Rojas. Rodrigo está bajísimo. Siempre tiene un tranco importante. Cada que vos lo ves jugar, tiene algo importante. Y yo no entiendo. Pero no le dan la confianza. No le dan. Y el doble 6 de Olimpia hoy está en un muy mal nivel. El doble 6, Richard Ortiz, Rodrigo Rojas Ortiz, está muy mal nivel. Y vos me decís Ortiz o Rojas. Ayer le hicieron la pregunta, ¿por qué Rojas y no Ortiz? Y él dijo que Ortiz la pegaba desde el fondo, ¿verdad? Que daba el pase que por ahí no da. Rodrigo Rojas, pero hay elecciones que son propiamente responsabilidad de Gorosito. O sea, si hay lesionado, COVID y todo eso, uno entiende. Pero Gorosito también está eligiendo jugadores que están en un muy mal momento, que no levantan y que reiteran. Aparte de la elección de jugadores y entendiendo
que Olimpia tiene bajas, porque esa es una realidad. Vos me dirás, Otávaro ya estuvo sentado allí en la banca, pero acá lo preocupante para Olimpia, me parece, es que Olimpia no tiene un formato de juego y viene arrastrando desde el año pasado. O sea, díganme, ¿cuál es el formato yo creo que Bruno, ¿cuál es la impronta de Gorosito? Tiene, O sea, tiene ¿cuál un es su formato, sello? un formato que pero para mí no es compatible para un equipo grande como Olimpia. A veces quiere salir jugando, a veces quiere jugar largo. Ayer no sé si ustedes se dieron cuenta, perdón, y con esto les debo hablar. Aguilar le dice, después del error de Richard Ortiz, con una de esas jugadas, fue con Antolín. Con Antolín. Sí, sí, recuerdo. Juega largo, tirá, le dice. Claro. Tirá. No deje más acá. Es y después, casi diciendo, no me pongas, ya no está Garnero para que hagamos la siempre. Y bueno, pero él también le da una pelota a Richard Ortiz que gira y pierde la pelota. ¿Sabes qué me hace recordar? Cuando jugamos Paraguay, digo, cuando Paraguay jugó contra Francia, Aguilar le entregan una pelota y cuando él gira ya o sea, ayer Guaireña hasta en el ritmo futbolístico le superó a Olimpia. ¿Sí? Olimpia recibía la pelota a un jugador de Olimpia y habían 1 o 2 de Guaireña. Y en el mano a mano le ganaban los de Guaireña. Por eso, anticipaban y ganaban los rebotes. Por eso elegimos a Jorge Mendoza como figura. Claro. Si vos elegís el formato, primero que en su buenos momentos Olimpia quiere entrar por el medio siempre. Hablo de su buenos momentos, cuando está... Yo creo que está el formato. ¿Cómo? Pero yo entiendo también cuando Bruno dice, no hay un estilo, no hay, pero para mí es incompatible con lo que, con lo que es Olimpia. Bueno, pero Dani... o sea, ¿qué pasaría? A ver, vos vamos a decir estilo Olimpia jugar pelotazo largo y ya salió Roque y adelante está Paiva con Pita. Como la otra vez con Churrito Colmán y Paiva quería jugar pelotazo largo sabiendo que ni uno de los dos tiene característica de bajarla. Ayer a Pita le rebotaron muchas pelotas. Paiva tuvo que bajar muchísimas veces para llevar el balón. Paiva intentó algunas cosas importantes, pero no tiene que no salga a llegar a otra cosa. Pero ni sociedad de buscar. No, pero para mí busca eso, que no le sale y sigue buscando porque creo que Gorosito puede decir, y mira, no les tengo, y hay una lista muy frondosa de jugadores que capaz puedan amoldarse. Pero 40 jugadores en el plantel tiene... No, ya sé, pero Bruno, y esto, espera, y te digo más, Tareo. López no fue pedido de Gorosito. ¿Y sí? Y bueno, ¿y qué hizo Olimpia hasta ahora, muchachos? Y no hizo nada, Chelo pero sigue siendo titular. Él, y Chelo, me parece que lo está fundiendo físicamente porque nos da para que él sea lateral y llegue. En todo caso, que juegue de volante abierto, el que sea el cuarto volante. O sea, hay errores que está cometiendo Gorosito. A ver, yo, por ejemplo, ya que citar, por eso yo puntualizo mucho el tema de los laterales. Yo veo el recorrido que hacen Alan y Chelo, y yo no creo que sea una cuestión netamente física. Pues tampoco estamos hablando de jugadores que tienen 45 años. Al final Sosa es el que más se está justificando y el que con menos ruido vino. Pero ahí, por ejemplo, tenés a lo que hace rato desarrollaba Federico, y por eso yo quería complementar con el caso Sosa, para que se entienda. Porque es un elogio individual para Ramón, pero no habla muy bien del sentido colectivo del Olimpia. ¿Qué significa? Que en los 3 primeros partidos del Olimpia, yo creo que el que se ha destacado es Ramón Sosa, y en un peldaño menor, porque ayer tuvo también un par de equivocaciones, lo de Luis Cáceres. O sea, eso habla muy bien de ellos individualmente, pero habla mal de lo colectivo. Es la misma analogía cuando vos tenés un equipo donde el arquero es la figura de todos los partidos. Muy bien por él, muy bien por quien lo recomendó o el representante, llámale X, pero te habla a las claras que colectivamente tu equipo no llega bien, te llegan fácil, y esa es la realidad de Olimpia. Entonces, por eso arrancaba con el tema de la propuesta. Vos ves el comportamiento de sus laterales y en el primer tiempo los laterales tienen una postura de yo no voy a salir de acá. Eso sí me parece que viene de arriba y ese es un formato que es incompatible. Y porque en el primer tiempo también juega más a Richard Ortiz recibiendo la otra, y el otro equipo ya saben que hay que presionar a Richard. Y Richard la juega de urgencia a los laterales. Y esto no se quiere hacer cargo, o sea, sale muy... Parece cuando Arce quería imponer en la primera selección paraguaya, aquella donde terminaban tirando a la tribuna. Olimpia no está programado ya para salir como antes. Ahora cuando vuelva Polenta hay que ver. Pero yo creo que los chicos se le están agrandando porque ven que es muy endeble en la media cancha.
vos le ganás fáciles los rebotes, puedes poner 3 mediocampistas. Hay equipos que tienen su rasgo, cuando uno habla. Luqueño, por ejemplo, la otra vez se supo que jugó, después salió y no salió, ¿verdad? Pero eso en la América ni hablar contra Cerro. Pero Olimpia no, Olimpia es son 3 equipos en un partido. ¿Se entiende lo que digo? Es de 3 equipos, juegan diferentes formas, tienen claro. 3 libretos en un solo partido. Pero en 90 minutos no tienen ni una identidad, ¿cuál es ni el una primer cosita libreto? para finalizar. Yo voy a eso. Yo entiendo lo que querría Gorosito en algún momento. Tantas veces tratamos de adivinar que va a jugar con línea de 3, ahora porque él juega con línea de 3. Como los laterales no andan bien, va a poner volante de carrilero. Mantengo la idea, y lo dije antes del arranque del campeonato, que Olimpia debe ya de dejar de formar un esquema en base a Roque, porque Roque va a estar más afuera que adentro, dentro de los partidos. Roque va a coger partidos importantes, jugó contra Libertad, no llegó, va a esperar a Copa Libertadores, pero tiene que jugar con Recalde y otro. Ayer ya salió por precaución. Sí, ya salió, y nadie te dice que resienta contra Guaraní si vuelve y se pierde el clásico y así sucesivamente. Quizá los errores, o el último error de Garnero también fue para la Copa Libertadores, armar siempre en base a Roque, ¿verdad? Y Roque en la Copa Libertadores pasada estuvo más afuera que adentro, incluso estando en el campo de juego, no estaba bien físicamente. Y otra cosa para finalizar de mi parte, Olimpia tiene los 2 laterales, el doble 6, y los 2 extremos como puestos vacantes. Son 6 puestos, lateral derecho y lateral izquierdo, el doble 6 que no rinde, y denle por favor una oportunidad a Ojeda, porque lo van a frustrar, me parece. Después el chico le va a decir a puta, no entro ni cuando te rinden 4 puntos. Y los extremos, López, Sosa se está justificando, pero 6 puntos porque el otro tiene 4, claro. El tema que está hablando, la vara para justificarte es muy baja por los rendimientos que hay. Adelante Recalde, hoy sería junto a Paiva, el técnico no cree mucho en Pita, lo de Camacho ya lo explicaste vos. Walter González no sé para cuándo va a estar, ayer dijo que está haciendo trabajos especiales. Entonces, un equipo que tiene 6 puestos con interrogantes, porque no están rindiendo ahí, y que justamente son 2 puestos en cada línea, 2 en el doble 6, 2 laterales y 2 extremos. Te habla por qué estamos hablando y por qué el hincha de Olimpia está tan bajoneado, tan descontento con este rendimiento, con este arranque de temporada. Y en teoría, por lo que dijo ayer Gorosito con el tema de las cargas físicas, desde mañana, martes, recién para Guaraní va a tener a todos disponibles con la carga que él quiere para la disposición, porque allí habló de que físicamente inclusive están más rápidos. Y allí me parece que entró esta discusión cuando Gerardo, para mí, correctamente le hace la pregunta y que cuando dice, para algunos es rápido, pueden convivir las 2 cosas. Olimpia ayer tuvo la mayor posesión de los últimos 3 partidos, pero si vos no convertís en figura al otro, no solamente es por una cuestión de apresuramiento, sino que vos te volvés previsible. Ser previsible tiene mucho que ver con la velocidad. La velocidad no es ese que, como vos decís, sino que es saber cuándo ser veloz, cuándo ser lento. Pero él no dijo en la conferencia que Olimpia jugó apurado. Sí, pero él... O sea, una cosa es velocidad y otra cosa jugar apurado. Claro, cuando Gerardo le hace la pregunta como de quiere decir, ni ustedes se ponen de acuerdo para criticarme. Y para mí pueden convivir las 2 cosas por lo que acabas de decir. O sea, el apresuramiento viene justamente cuando vos ya no sabes qué hacer. Si vos necesitas tanto tiempo y todavía no decidiste qué hacer, habla de una lentitud mental para llegar a 3/4 y después ni hablar de las decisiones equivocadas. A lo que voy es sí, se vienen 2 partidos de un impacto mediático muy importante, y hasta por cómo viene armando Gorosito esos equipos, hasta les puede ser favorable. ¿Cómo salió Olimpia campeón? Olvídate el tema de la tanda. En la rueda normal, Olimpia fue un equipo que nunca le ganó a los rivales directos. Perdió contra Libertad, perdió contra Cerro y Guaraní. Claro. Pero después llegó a un formato donde lo importante era no perder. En estos momentos, a lo que decía Fego, que el hincha estaba bajoneado. Capaz, esa es la propuesta. O hacemos de contra y luego salimos. Yo lo que veo y la preocupación es, vos no salís campeón solamente contra los rivales directos en un formato normal. Vos salís campeón ganándole a todos los chicos. ¿Y qué mostró Olimpia en los 2 partidos contra los chicos? Porque si vos haces una especie de los 3, hasta podríamos decir que Olimpia jugó su mejor fútbol, entre comillas, en el segundo tiempo contra Libertad.
¿Por qué? Porque ya estabas perdiendo, porque el rival se había cansado de liquidarte en el primer tiempo y lo fuiste empujando. ¿Cómo que se siente cómodo en eso de la heroica? Por eso iba el tema de la dicotomía equipo chico, equipo grande. Cuando tuvo que ser protagonista contra dos equipos que más allá de la Sudamericana se van a jugar la permanencia, porque el promedio a ellos le va a doler, ya que no hay equipos de intermedia. Y 12 fue muy superior en el segundo tiempo, hasta la jugada del penal de Pablo da Silva. Y ayer en el primer tiempo, yo creo que a los hinchas de Villarrica les habrá pasado, mira si aquí estaba Del Valle, mira si allí estaba Marín, si quiere un poquito más, mira si estaba Sasá, porque era una clara invitación. Entonces, si Olimpia no sabe planificar partido donde tiene que ser superior, te cuidas contra Guaraní, contra Cerro muestra una mejor cara, ¿eh? A mí me da la impresión de que Gorosito no le conoce a los equipos paraguayos, o sea, no le conoce a sus rivales. Yo no sé por qué Ariel está tan callado. Dame 5 y ojalá que hable después. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxedominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxedominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. La mejor Skinfa es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. En estas épocas que estás buscando juguetes inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. A sabiendas de que Olimpia 1 cuenta con su máximo potencial, porque uno analizando mitad de equipo no tiene Olimpia y son jugadores claves. Estamos hablando de su mejor jugador, Pollo Recalde, afuera, sin poder jugar el campeonato. Alejandro Silva, que te puede dar un ritmo diferente, un cambio de ritmo de 3/4 para arriba. Y la dupla central, que uno cree que va a ser titular, está afuera también. Y acá también está una cuestión dirigencial, porque lo de Saúl Salcedo no se sabe. De Huracán dicen que todavía no se depositó la plata. Me está diciendo un hincha ahora, sí. Matías le saludó, una vergüenza la gestión por Saúl, como si ya se pagó todo hasta ahora. No. Ese no por se ejemplo, da. un tema dirigencial, porque el Grosito ahí exacto. lo tenía ahí para arrancar contra Libertad y después le quitan del último entrenamiento, no lo puede jugar. También hay un déficit dirigencial. A ver, Polenta que está lesionado. Estoy hablando de 4 jugadores de nivel que son titulares en este Olimpia y que te puede marcar cierta diferencia. Pero tampoco se puede desconocer que el técnico, si no es cierto, no tiene muchas herramientas, pero dispone algunas variantes para buscar un mejor funcionamiento. ¿Acaso el Chico Torres no terminó siendo titular en la parte final del año pasado? ¿Y por qué perdió la esa es la pregunta? Posición con López? Vino el pedido de Bacea a Gorosito. ¿Por López? Claro. Porque López es de Bacea, dice. Claro, lo de Tito, con lo de Chelo también podemos aplicar algo. Totalmente. Entonces, está lo de Tito, está lo de Torres, porque hasta ahora el colombiano, los 3 partidos, no es que ha mostrado cosas distintas. Arranca, corre, pero después no termina y al final no produce, no genera ningún tipo de beneficio en cuanto a lo que tiene que ver al funcionamiento del equipo o algún resultado. El remate al travesaño y después algún pique y muy poco para rescatar.
Entonces son cuestiones que sí ya se le puede endilgar o atribuir al técnico de Olimpia. Muy poco hasta aquí. Entiendo que hay un formato, pero un formato que no convence, no tiene un formato en el que alcance y que pueda agredir y generar situaciones. Ayer, muy poco Olimpia para un equipo grande, que tiene el pretexto de que no cuenta con su figura más importante de mitad de cancha para arriba, porque ahora le suma Roque también, y Roque no. Pero vos pareces más abogado de Gorosito porque está hablando más de la ausencia pero es que de los jugadores estoy mezclando porque estoy dando dos razones. Él no se equivoca en a quién los pone. El tema de Diego Torres y el de Brian Ojeda. Lo que pasa ahí también, Federico, ¿se acuerdan? Otálvaro hoy no es más que, o sea, viéndole jugar a Alan y con la imagen que vos tenías de Otálvaro no es más. Pero mira que Alan jugó mal contra 12, ¿verdad? Mucho contra 12. Contra 12. Para mí el segundo tiempo contra Libertad y el segundo tiempo ayer. Por eso digo por un par de escapadas, que es lo que se pide, pero no. Ni en la marca, En la marca mal. ¿Qué otro lateral izquierdo tiene Olimpia también? Yo recuerdo el tema de Brian. ¿Se acuerdan que ya este problema se instaló el año pasado? Después jugó Brian, y bueno, por algo estaba Ortiz y Rodrigo, dijimos. En la parte final hubo un momento en que esto ya se instaló. Yo recuerdo el año pasado. Se la instaló, lentitud del medio y jugó. Se instaló cuando el interino. Arnero. ¿Quién lo puso a Brian? Landaya. Landaya lo puso, se demostró que podía jugar bien. Era Brian con Rodrigo Rojas. Y después viene Gorosito y lo repone a Richard Ortiz a jugar con Rojas. Es más, así será. Y Brian, claro. la vez que entró. No, lo de Brian es de larga data, inclusive yo me acuerdo en la previa cuando hablábamos del partido de Olimpia en Florencio Varela contra Defensa. Y se hablaba de Ernesto Caballero con Beto de la Cruz, y lo tiene allá Brian. En ese momento la discusión acá que teníamos en la mesa era, no, pero si está Verde o no. No, pero ya estaba ahí. Esa cronología se da cuando llega Landaya, lo pone a Brian y rinde alto con Rodrigo, y después Rodrigo es expulsado en un partido contra Sol para que vuelva a... Por eso la gente se va a acordar que en el debut de Gorosito en la cancha de Luqueño, con el que más habla es con Richard, que estaba volviendo, sí. Estaba casi como un ayudante técnico, y uno decía, mira, puede ser vos siempre querés un interlocutor cuando sos nuevo y querés saber, bueno, cómo viene la mano con el grupo, y en el clausura Olimpia tuvo que apostar muchísimo con el tema de lo que decían los caciques, el tema de, bueno, vamos a concentran todo, y tenían la bendición y la venia de Roque, de Richard, de Julio César, y ese tipo de cosas. Pero lógicamente en el caso puntual lo de Ojeda es de larga data. Vamos hombre por hombre de Olimpia. Con el Beer Cooler Midea, disfrutás de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Represente y distribuye Britam Sociedad Anónima. Ya tenés tu propia guampa, llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas. Cuña guapa, pantalón limón, menta y molde compuesta. En este verano que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tener y cuidarnos entre todos. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Nueva generación de equipos de Frío Speed, congeladores, freezers bebederos, exhibidores de helados y de productos biciculars y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de Aire Speed con el respaldo garantizado de la yuteña Sociedad Anónima. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbury tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury
Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Fortín y su racha imparable después de los históricos premios a nivel mundial. Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos, con el primer puesto en recordación, uso y preferencia. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Bueno, Alfredo Aguilar. Venía bien y ayer como toda la defensa, bajo. Inseguro. Hasta se disputó una pelota con Alcaraz increíble. Claro, lo que vos cuando arrancaba el partido. En la transmisión vimos y... sí, cierto. Y esa es la que recordaba Bruno, cuando dijo, no era la de Richard, sino... Y con Antolín se hablan justamente. ¿Y para qué me exponer? ¿Para qué? Tirando más larga. Sí. No, ahí... Alan Benítez. Ayer, ¿cuál habrá sido su aporte de la jugada colectiva de los 4 toques que terminó rematando Roque? Y el centro para Ramón para la tajada de Espinosa. Vino para ser titular y hoy un lateral más. Es más, veo otros laterales con mejores partidos que él. Da licencia marcando, no cierra bien. Y ofensivamente es muy corto. Pasado los 20 minutos del segundo tiempo. Realmente un aporte muy exiguo el de Alan. Luis Fernando Cáceres. Ayer le he visto bajo. Sí, vale. Pero ahí uno dice, espera. ¿Quién llevó a quién, no? Es que si toda tu defensa lo... Claro. Pero ahí sí que vos tenés que sacar, y igual que Antolín, él estaba muy dubitativo en la hora de... Y un central no puede ser dubitativo. Y además ayer hizo un paso en falso que pudo haber sido letal. Esa es la que cubre Alan. Sí. Cuando falla en el paso. Pero ahí es donde uno dice, espera, en un plantel donde... Lo de Salcedo, estaba mirando la fecha, hoy se cumplen 15 días del anuncio de Olimpia, o sea, cuando Olimpia dice, es nuestro jugador, y pasaron 2 semanas y todavía no está habilitado. Lo de Polenta, que acá uno decía, más allá del cariño que se ganó con la gente y todo eso, o sea, él termina accidentándose fuera de lo que es el campo netamente laboral, y Cáceres vino como el 6º, 7º zaguero, y si en un tercer partido... O sea, ahí yo creo que hay cierta licencia y volvemos lo mismo lo que decimos Saúl no va a estar habilitado todavía contra Guaraní. Y debería, pero eso fue lo que se dijo. Primero en la previa contra Libertad. Pero muchachos, vamos a lo concreto. El pase no llegó y por algo. O sea, Olimpia dice que ya pagó, que ya transfirió y toda la historia. Pero es el famoso, ya te envié la plata y vos no recibiste. ¿Y cómo hacer? Yo creo que eso es porque peor. digo, pues, yo no quiero ser lapidario con Olimpia, pero es una cuestión de gestión. O sea, ¿qué pasa? ¿Por quién jugaría si entra... Por Fernando Cáceres? Claro. Bueno, Antolín Alcaraz. Mal. Extrañamente mal porque él tiene cabeza fría, jerarquía para salir de forma limpia. Ayer perdió muchas pelotas increíbles. De hecho estaba marcando yo el choque con Aguilar. Parece que estaba nervioso, por eso digo, a esta altura de su carrera, un partido sin público contra Guaireña no lo puede poner nervioso, pero realmente no conectaba. Porque cuando Richard no puede... La salida más importante que tiene Olimpia es Alcaraz, que así como fue Polenta en la parte final, tomar la pelota, buscar un pase, pero ayer me queda la imagen del primer tiempo y por eso digo que mal, porque en el segundo tiempo ya Guaireña no tuvo tanta presencia, incluso esa jugada de Parra, la del primer tiempo, los dos centrales, ahí te pinta el cuerpo entero. Parece que no la podían rechazar, una pelota, no sé, una pelota enjabonada, no había forma de rechazar la pelota y le pasó varias veces en la etapa inicial eso. Chelo Estigarribia. Yo creo que de los 4 para mí fue el más interesante. Vos sabés que, coincidí por lo visto con el colega de BC, porque Alfredo Aguilar 5, Alan Benítez 5, Luis Fernando Cáceres 5, puntaje estamos hablando, Antolín 5 y Marcelo Estigarribia 6. Sí. O sea, pero... Yo coincido con Gerardo que me dice Tito de Roberto Carlos, sí. No...
No, pero... No vamos a hablar en serio. No, déjame la hablar en serio. experiencia del primer All Inclusive en Paraguay. Programa tus vacaciones en el All Inclusive del Yacht y Golf Club y pagando con tu tarjeta de crédito de Visión Banco. Tenés 15% de ahorro y 12 cuotas sin intereses. Para reservar tus paquetes, comunicate al 021-906-121 en Visión Banco. Vos estás primero. En Bristol, aprovecha la semana de televisores, Federico. Televisores con precios increíbles. Escucha esta super oferta. Televisor LED Smart LG 32 pulgadas HD precio normal. 18 cuotas de 205.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad en las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contacta al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa. Máximo respalda su inversión. Atención, quedan solo 2 días para el billetaje electrónico. Desde el miércoles 17 de febrero a full. No esperes más. Compra y recarga tu más tarjeta en Supermercados Stock, Super Safe, Vigi, Apostala, E-Global y tu quinelero amigo de tu quiniela TT. Asunción y área central, Pia Eque. No dejes todo para última hora. Para más información, seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. Más Tarjeta. Nos movemos juntos, nos movemos más. Sigamos. Quiero arrancar con el doble 6. ¿Se puede? Sí. Rodrigo Rojas, Richard Ortiz. Rodrigo había jugado bien contra 12, pero ayer me parece que fue contagiado del efecto Richard. Gerardo Figueredo nos envía: las indumentarias van a ser tradicionales para Libertad y Cerro. De color amarillo irá el arquero de Libertad y de color verde el arquero de Cerro Porteño. Y Juan Gabriel Benítez va a estar nuevamente en el VAR. Y Juan López como cuarto árbitro. Ojalá no haya una lesión ahí del... A ver, ¿quiénes son los chiquitos? Llega a entrar Mateo y si van a cobrar eso, le va a decirle, Chiqui le va a decirle, andar a atropellarle y chocar por Javi Baez, chocar, no sé si va a jugar Canales o Viera. Y en Libertad voy a decirle lo mismo a Merlini, andar a chocar por Patiño. No, yo espero que Juan Gabriel se haya percatado que lo de ayer fue realmente... lamentable. Sí. Bueno, y culminando... Yo supongo que esto pasó porque ya con antelación hicieron las designaciones. Seguramente. O a lo mejor para el departamento está bien también, uno nunca sabe. No creo. Es que, Bruno, si fuera así, Alipio y Juan López no tendrían que arbitrar más. Alipio la otra vez se mandó él cada 6 partidos vuelve. Y siempre se manda una increíble. Alipio Colmanes, ¿verdad? Sí, Alipio Colmanes. Y Juan López se sacó el bigote, hermano, prueba de todas formas a ver si puede ser buen árbitro. Sí, es muy malo. Es muy malo, Juan López, pero ¿sabes que me da bronca? Es que es un acomodado. Es un acomodado porque tiene insignia FIFA, está de cuarto árbitro, está en el VAR, está de... Y sabes que es muy mal árbitro. Entonces vamos a decir esas cosas. Quiero decir porque lo dije en la época de Maciel, lo dije en la época de Aquino, lo digo de Andino ni hablar, y ahora no merece el lugar que ocupa. Y realmente es muy mal árbitro, interpreta mal casi todo, está en diferentes lugares y sigue arbitrando, hermano, sigue arbitrando. Lo de Marcelo Tigarribia quiero decir porque yo tengo mucho respeto por Marcelo como jugador, ¿verdad? Ha tenido una gran trayectoria. Dije lo de Gerardo Roberto Carlos porque... Claro, aclará que es un mensaje de Gerardo. No, pero le cuesta mucho marcar. Cuando Alex Cáceres, Marabel o Lemundo Vareiro la mano al decir que Roberto Carlos leí el mensaje de Gerardo, dije que estaba más cerca de él, más que del compañero que había puesto los 6 puntos. Yo creo que tiene mucho problema para marcar. Demostró en una jugada ofensiva cuál es su perfil. Él es mucho más ofensivo que defensivo. Ese taco en el segundo tiempo
cuando aparece casi en posición número 9, es muy bueno, demuestra la jerarquía que tiene, pero marcando extremos que le ponen, extremos que lo pasa muy fácilmente. Rodrigo Rojas, Richard Ortiz, el doble 6. Y el Richard ya marcamos acá. Lento, le cuesta girar, por eso se produjo esa discusión cuando Rodrigo, me contaban alguien de adentro, contra Alfredo Aguilar. No pasó solo una vez, sino que pasó más de una vez y está el desplazamiento para el corte, le cuesta. ¿Y Rodrigo? ¿Lo de Rodrigo? Y Rodrigo también cayó en ese... Pero no necesitan ellos coger ritmo, tener ritmo, ¿no? Agarrar ritmo. Pero estamos hablando ya de hace rato, de hace cuánto tiempo se arrastra. Hay otros que ya lo han cogido. No, claro, pero ayer Mendoza, hermano, parecía, ya que estamos, ¿sabes qué? Mendoza ayer a los dos le ganaba ahí. Hicieron la misma pretemporada. ¿Cuándo arranca para Olimpia la Copa Libertadores? ¿Abril? En abril. Y no está muy lejos, será. No, y por eso preocupa. Mucho falta. Muchísimo falta. Más de 2 meses. Así como estamos viendo el panorama, yo no sé si Gorosito va a arrancar la Libertadores. Claro, es el... No, en serio, lo digo con ¿Y mucho por qué respeto. cree que Gorosito en todas las conferencias habla del fútbol internacional, el ritmo internacional de Copa Libertadores? A ver, para Gorosito, la nueva figura de la pretemporada que usó el año pasado es la Libertadores. ¿Se acuerdan que el año pasado cada conferencia era esperen la pretemporada? Y ahora este año es esperen la Libertadores. La tabla de salvataje. Eterno, esperen. Ahí Claro, siempre claro. después va a decir que en Navidad tiene que llegar el arbolito. El clausura es nuestro, sí. Bueno, no, está bien. Ramón Sosa. O sea, individualmente me parece que... Pero, perdón, para cerrar nomás lo de Richard Ortiz, porque acá también me dice alguien, está bien, así como ustedes hablan de los que están, de nombres, si no están Rodrigo Rojas y Richard Ortiz en buenas condiciones, ¿quiénes pueden estar ahí? Primero Brian Ojeda. Pero yo no iría por los dos de una. Yo creo que es más Richard que Rodrigo. O sea, Rodrigo me parece que entra en la categoría, tuvo un mal partido ayer. O sea, vos buscarías un acompañante a Rodrigo Rojas, claro, de mayor desplazamiento, más rápido. Brian Ojeda. Claro, salvo que, por ejemplo, los dos son más de lo mismo. A ver, ayer Gorosito habló de la Richard más para lo que es distribución, pelotas largas, y Rodrigo más para asociarse allí en el desmarque. Si Gorosito dice, mira, Ojeda es más parecido a Rodrigo, bueno, podés intentar, pero sería un problema porque yo lo que veo como una cuestión de estructura es más lo de Richard, que repercute en el juego del equipo, que lo de Rodrigo. Porque lo de Rodrigo, reitero, contra el 12 me parece que, y lo habíamos elegido como figura, mientras que lo de Richard en los 3 partidos, muchas veces él queda expuesto. Aparte, él pierde pelota en lugares peligrosísimos. Él pierde ya cerca del área, como pasó en el penal contra Libertad. Rodrigo sí es parecido a Ojeda, pero Ojeda sería un Rodrigo con 22, 23 años, ¿verdad? Con mucha más energía que la que tiene hoy. Retrocederlo al mismo hoy Rodrigo, porque o si él no quiere. Si vos te podrás pensar también, Villasante y Lucena tienen algún juego parecido y hacen un doble 6 bien. Entonces, me parece que ahí pasa por error de Gorosito. Lo de Rodrigo Rojas ayer el segundo tiempo perdió 2 pelotas seguidas que pudieron haber sido contra, y ahí lo cambia. Incluso Rodrigo dice una palabra. No le gustó. No le gustó el cambio en ese momento, porque también él sabe la pucha. Todo bien con Richard, mi compañero de 1000 batallas, pero él estaba peor que yo. El jugador sabe también quién está mejor adentro de la cancha y se nota eso. No quiere saber si había preferencia lo que iba a hacer cuando hacía ese cambio Gorosito. Che, vos sabés que le vino bien la pandemia a Gorosito, porque vos te imaginás esa preferencia. A Olimpia. Primero, sí, ¿cuántas veces? Pero más Gorosito pegado ahí a la zona de preferencia, hermano. ¿Cuántas veces dijimos por lo de Garnero? Yo veía gente trepada allá. Yo te digo, andate, Pipo, andate. Pero no, yo lo que te digo es, primero, me parece que se había salvado Garnero. ¿Cuántas veces dijimos ya en la era Garnero? Y yo creo que si se retrasó... Pero yo tengo una postura diferente en el caso de Garnero. Me parece que fueron mal agradecidos algunos hinchas. No, yo te hablo de la reacción de la gente en cancha. En cancha, pero a ver, ganó Tonio Garnero con Olimpia. ¿Qué es lo que le vas a decir? Pero, bueno, ahí te van a tirar el hincha lo de la Copa todos los días. Pero te van a tirar lo de la Copa, que también tiene razón el hincha en ese sentido. Sí, no, en eso sí, el capítulo internacional se pasó. Y después para los jóvenes, los Diego Torres, Diego Duarte, Ramón Sosa, que se juegue sin gente, y Roque reconoció. Ramón Sosa, muchachos. Bien en lo individual. Y hoy el que ayer, por ejemplo, hacía diagonal hasta 7 le puso ABC. ¿Quién cubrió por ABC el partido?
¿Y tienes la foto ahí en Ariel? Mirá por Ariel, ayúdame. Pensé que tenías ahí. A ver. 7 puntos le dio. Luis Silverio Rojas. Volvió Silverio Rojas, ¿cierto? Sí. Está bien, sí. ¿Coinciden? Yo lo en medio pone, atendé, Rodrigo Rojas 5, Richard Ortiz 5 y Edward López 5. Yo creo Ahí que el mío sería López fue generoso. 5-4-4 sería mi Yo López 4. ecuación. Y 4. Y Richard. ¿Y cómo es? Sí, y el colombiano está jugando dibujo táctico. 4-3-3, 3-4-3, no sube de 4. Pero no le encuentran la posición, porque la otra vez de izquierda le pasó a derecha y mira que hasta ahora en 3 partidos de aporte fue un tiro al travesaño. Pero bien Ramón Sosa, a mí me parece que yo resaltaba ayer durante la transmisión, Bruno, la naturalidad que él tiene. Es decir, que no le pesa la camiseta de Olimpia, no es que él se siente cohibido, sino que se siente... es como si fuera que tiene la remera de River, porque vos te percatás cuando el jugador quiere participar, se muestra y busca el circuito de juego. ¿Qué le pasó en el primer tiempo? En el primer tiempo contra el Libertad, él no apareció. En el segundo tiempo se animó más, contra 2 de octubre ya le hacen el penal, y ayer tuvo los 2 remates más peligrosos, uno que se desvía en un defensor y el arquero la saca sobre el palo abajo en el primer tiempo, y después la que le recordaba a Bruno al arquero Espínola, ¿verdad? El remate directo que la saca por encima del travesaño, o sea, de la posición extremo pasa bien a ocupar la posición del 9. Y yo creo Lo que le falta a Colombiano es por afuera y a un ritmo que nunca tiene alteración, siempre al mismo ritmo juega, por eso le cuesta desbordar. Y vos sabés que Gorosito ayer insistió en su conferencia de prensa que Olimpia no solo tiene que atacar por afuera, sino por adentro, pero no es ni chicha ni limonada Olimpia. Porque no es que desborde y gana permanentemente por afuera, que son inquietantes. O sea, voy a tener que, lastimosamente, voy a tener que hacer 2 comparaciones que a lo mejor le puede doler al hincha, pero es la realidad. Antonio Vareiro en Libertad o en Cerro Porteño Claudio Aquino, eso no tiene Cerro Olimpia. Esos desbordes por las bandas. Y tampoco juega por adentro, porque cuando salió Roque, Olimpia perdió mucho por adentro. No tenía una posibilidad de jugar. Con Pita no. Pero vamos a llegar a eso. Redondemos. Viene entonces Ramón Sosa. Edward López. Ya creo que ya dijimos. Ya se dijo. Sí. Y creo que va a facilitar también cuando esté Ale Silva. Porque Ale uno lo pone por derecha. Y que Ramón. Porque el torneo arranca con Ramón Sosa por derecha y Edward López por izquierda. Y Sosa demostró que por izquierda daña mucho más. Y lo de López ni por un lado ni por el otro. Entonces uno cree que cuando vuelva Ale Silva va a ser por el colombiano y no por el... No, olvídate. Vamos por los delanteros de Olimpia. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades, como el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565, casi Cerro Corá. Llámanos al 021-492-811. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. UNASUR, educación que te da el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, matrícula gratis. UNASUR, tu mejor opción para el futuro. Llámanos, déjanos tus datos y hace más consultas a Sur. Para más información, comunicate al 021-232-751 o al 0976-144-808. Por el mes de los enamorados, tu Taiga viene con regalos. Por la compra de una moto Taiga en cualquiera de sus modelos, te obsequiamos 2 chalecos y 2 cascos para vos y tu pareja, porque la 2 siempre es mejor. Acércate a Inverfin en todo el país o llamanos al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Pasa por Inverfin y enamorate de una Taiga. Inverfin, hacemos
hacemos de tu espacio un hogar. UNASUR, educación que te da el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, matrícula gratis. UNASUR, tu mejor opción para el futuro. Llámanos, déjanos tus datos y hace más consultas a UNASUR. Para más información, comunícate al 021-232-751 o al 0976-144-808. Los delanteros. Y vamos a entrar acá con Paiva, ya Roque y Pita. Porque el cambio fue muy temprano, 35, 30 y pico, ¿verdad? Sí, 35, 30, pero ponerle que desde los 30 ya Roque pidió cambio y esos minutos fueron para calentar a Pita. Yo creo que con Paiva, desde aquella nota cuando Gorosito se pasó hablando de Paiva, yo creo que Paiva ganó puntos para ser el acompañante de Pollo. En un equipo, a lo que ya con Federico decíamos, o sea, la realidad Olimpia es buscarle el acompañante de Pollo, no buscarle el acompañante de Roque. Y yo creo que se ha adaptado, o sea, con Paiva sí uno ve lo aplomado que estuvo en la fecha 3 en relación a lo perdido que pudo haber estado en la fecha 1. Y eso te dan los partidos. Acá Johnny envía lo siguiente: al estar Alejandro Silva, el colombiano irá a la banca, Sosa por izquierda y arriba Pollo con Roque o con Paiva. Por eso, claro. Walter González va a trabajar doble turno, llegará dentro de poco. Sí. Y Polenta llegaría para... Cuando se dio el accidente hablaron de 6 a 8 semanas, o sea, estaría ¿Abril? Completar en algún momento de marzo. Si vemos segunda solamente, quincena de marzo. Claro, sí. Pero bueno, ahí está, al ser una cuestión de mano, no es que hay una incapacidad de movilizarse, porque uno dice, bueno, eso es 6 a 8 semanas lo de la fractura, pero si después otra vez necesita un acondicionamiento físico, eso puede prolongarse. Pero yo creo que Paiva sí entra en esa categoría mostró cosas interesantes. Ayer tuvo que bajar demasiado, por lo que ya mencionábamos lo del medio campo. Y de Roque muy poco se puede... Muy poco. Tuvo un mano a mano que salvó bien, el primero, el arquero Espínola. Después no tuvo alguna conjunción con Paiva como se dio sí en el partido contra 12 de octubre. ¿Y Pita? Y Pita tuvo errático, buscando mucho, pero no lento, entró ni una. muy Mal lento, entró ¿verdad? Haciendo Pita. de más, Sí. rebotando mal. Le rebotaba la pelota, eso es lo que quitaban llamaba la la pelota. atención. Un pase normal le rebotaba, tenía que ir a buscarla, ahí ya se perdía tiempo. Y después tiene dentro del área un remate que va a las nubes. Ahí el arco sobre la línea España. No estuvo bien, realmente. Vamos a escuchar a Troyo Duarte. La otra campana, ya lo escuchábamos Gorosito, el técnico de Guaireña. Profesor Troyo Duarte, el déficit de su equipo, la falta de definición, hay que trabajar el doble, ¿es su misión para mejorar ese detalle? Sí, tenemos que trabajar siempre en todos los aspectos, ¿verdad? Hoy tuvimos nuestras chances tal vez de hacer el gol y de ponernos en ventaja, pero bastante bien, el equipo se presentó de una forma muy buena después del debut que tuvimos contra Luqueño. Nos enfrentamos a un rival muy difícil y bueno, nos vamos un poco tranquilos y felices por el rendimiento del equipo en líneas generales, ¿verdad? Con relación a la definición, sí, vamos a seguir trabajando en líneas generales, porque yo creo que Guaireña tiene su manera de jugar, lo demostró nuevamente hoy, y vamos a seguir creciendo con el correr de los partidos, con el correr de las fechas, vamos a tratar de ir mejorando. ¿Cómo le une el equipo en el compromiso y qué cree que le faltó para mantener la intensidad, por sobre todo en la segunda parte? No, yo creo que, como te dije, nos faltó un poco en la puntada final en dos jugadas que tuvimos en el primer tiempo. Después aguantamos también las embestidas del rival, que tiene un buen equipo. Y bueno, seguir trabajando. Va la segunda fecha recién. El próximo domingo tenemos un rival muy difícil nuevamente de visitante, que es Cerro Porteño. Y trataremos de mejorar día a día. Tenemos compromisos muy difíciles, tenemos dos competencias. Y bueno, vamos a tratar de ir día a día mejorando para esos duelos que vamos a tener próximamente. ¿El cambio de Ruiz fue porque se estaba perdiendo la marca en ese sector o el jugador salió tocado? No, fue un cambio táctico tal vez porque le estaba costando a Nelson. Él venía de una inactividad un poco larga después del término del torneo. Él se acopló hace 15 días nada más. Pero fue bastante correcto también en la actuación de Nelson, cumplió bien. Cuando lo vi un poco cansado lo saqué y bueno, fue un cambio táctico nada más.
¿Cree que con este ritmo Guaireña logrará los objetivos planteados? Faltó contundencia, pero tuvo dinamismo, actitud y mucho juego colectivo. Sí, tenemos mucho por mejorar, como te dije, va la segunda fecha recién. La primera fecha nos habíamos enfrentado a un rival directo, hoy nos enfrentamos al último campeón de nuestro fútbol, de visitante. No es fácil jugar la Olimpia de igual a igual, nosotros tratamos de hacerlo a nuestra manera, tuvimos nuestras chances, pero vamos a ir mejorando siempre vamos a estar trabajando, tratando de mejorar para los compromisos que tenemos por delante. Importante empate ante un rival como Olimpia en su cancha. Se vio mucha concentración, especialmente en la defensa. En medio sector, ¿qué sensaciones te dejó hoy tu equipo? Como mencioné, hubo mucha mejoría. ¿Y qué le faltó para llevar los 3 puntos a Villarrica? Tal vez si hacíamos el gol en el primer tiempo llevábamos un mejor resultado, pero no se dio. Hay cosas que mejorar siempre. Tal vez el volumen de juego en el medio campo es un debe que tenemos. Nos cuesta muchas veces ser protagonistas cuando tenemos la pelota, pero vamos a trabajar para ir mejorando. Se destacó mucho la concentración y el trabajo en zona defensiva. ¿Se va conforme con el resultado de hoy? Sí, me voy conforme. Nos enfrentamos al último campeón en su cancha. Veníamos de un traspié y la fortaleza mental, la fortaleza anímica que tiene el equipo es increíble, entonces me voy muy conforme y vamos a seguir trabajando para el próximo partido. ¿Por qué su equipo terminó con un solo delantero y le conforma este resultado? Sí, me conforma, era para cerrar nada más ya el partido, Facundo ya estaba un poco cansado, tratamos de cerrar un poco el circuito de juego que tenían ellos porque también buscaban desnivelar. Y solamente fue por eso, para tratar de cerrar un poco los espacios y tratar de aprovechar de contra alguna ocasión de gol que teníamos. Excelente juego, donde seguro se va más que conforme es por la aplicación táctica de su equipo, profesor. Y es algo característico de Guaireña. En todo, a lo largo del torneo del año pasado fue algo fundamental que nos llevó a conseguir objetivos muy importantes. Y eso va a ser siempre algo nuestro, algo que le caracterice a Guaireña, el orden táctico, la disciplina táctica que siempre tenemos y bueno, vamos a seguir trabajando en las cosas que nos hagan falta. Tal vez, como te dije, la puntada final fue el déficit de nosotros hoy día, pero vamos a seguir trabajando. Hoy su equipo demostró otra cara con relación al compromiso anterior. ¿Qué hay que mejorar a su parecer para enfrentar a Cerro Porteño? Seguir trabajando, va a ser un rival diferente, un rival distinto. Uno de los mejores equipos del torneo pasado también. Vamos a seguir trabajando. Con relación al partido contra Luqueño, nosotros tuvimos un buen primer tiempo hasta el penal que nos cobran, después tal vez eso nos golpeó un poco, pero me voy muy conforme con el rendimiento del equipo. ¿Cree que su equipo llega en un momento del partido, se conformó con la idea de pescar un punto más que buscar los 3 con la victoria? No, nosotros intentamos ganar, sea el rival que fuese, tratamos de ganar, tratamos de proponer, pero también terminamos un poco cansados ya por el trajín del partido. Nosotros quisimos ganar, cuando no pudimos tratamos de cerrar el partido y nos vamos muy conformes con este punto. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo será del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris, vienen 2 presentaciones, menta y boldo y sabor, cedrón y burrito, otro golazo de Arcoiris. Seguinos en redes sociales, Arcoiris con sabor y confianza. Tienda multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal, Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171 con tienda multimarcas Pisas Fuerte. Protección y seguridad de instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación, Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Regresa el ABC escolar para comprar
acompañarte en las clases presenciales y virtuales. Con las primeras 4 ediciones te regala cuadernos tapadura de 48 hojas, forro araña en colores amarillo, azul, verde y rojo. Este martes 16 sale el color amarillo, más espirales de la marca Iris de regalo. Aparece cada martes con tu diario ABC. Apoya Faber-Castell, diario más el ABC escolar, más la mina gigante, 10.000 guaraníes. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89, Activa 92 o nuestro diésel Activa S50 cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Un saludo para Nielsen Bogado, está de cumpleaños hoy, oyente del programa, de parte de Waldo, David y todos sus amigos del grupo de WhatsApp Vallenigua. Y a ver. Ahí está, muchísimas felicidades, Mateo. Saludo para Nielsen entonces. Nielsen Cariño, Bogado. Que pase muy bien, Sí, y pronta recuperación también para su hermana que está Sí. pasando. El domingo, ayer, comí surubí, al escabeche, me acordé. Qué bueno, Sí, qué sí. rico. En Vallemil el pescado muy rico también, igual que ayolas, son puntos claves para la pesca, ¿verdad? ¿Cuándo vos nunca ni un mandillino trajiste acá, Edgarcito? Estamos Bueno, por traer. Estamos por traer. bueno, no sé, 10 años ya que... Un abrazo, Nielsen Bogado. Feliz cumpleaños, amigazo. Sí, señor. Bueno, Ariel, hacemos el repaso, por favor. ¿Cómo no? Vamos a repasar los resultados de esta fecha del campeonato. Todo comenzaba con la victoria de Guaraní por 2-1 frente al 12 de octubre. Goleada de Nacional 3-0 frente a Sportivo Luqueño. Empate a 0 entre Olimpia y Guaireña. Hoy tenemos dos partidos. América River en el Luis Llani arranca a las 18:30 y Libertad Cerro Porteño en el Leos 20:45. Guaraní Nacional los punteros con 7 puntos. Cerro Porteño con 6, Olimpia 4, Libertad y Luqueño con 3, Guaireña 12 de octubre, River 1, América sin puntos. Y así viene la agenda para la cuarta fecha del campeonato. River Luqueño el viernes en los Jardines del Quelito a las 19:30. El sábado a las 18:30 juegan 12 de octubre y Sudamérica en Itagua, en el Estadio Luis Salinas. Guaraní Olimpia el sábado en el Rogelio Livieres, 20:45 horas. Y Cerro Porteño frente a Guaireña será la Nueva Olla el domingo a las 18:30. También el domingo Nacional frente a Libertad en el Arsenio Rico, 20:45. Entonces, la programación de la cuarta fecha, que es una fecha del preclásico. Bueno, tema del descenso, los más comprometidos hoy son Luqueño y River, ¿verdad? Luqueño y River. ¿Después quién viene? Sol de América. Un poco más arriba a 12 de octubre. Y después Guaireña. Después Guaireña, sí. Bueno, está bien. El campeonato, el fin de semana, tendremos fútbol, ¿cuándo? ¿Sábado? Vamos a tener el viernes. Viernes, sábado y domingo. Un partido, 2 sábados y 2 domingos. Olimpia para el sábado y Cerro el domingo. Así mismo. Así mismo. Bueno, deporte en el recuerdo, mi querido, hoy. ¿Esto hasta cuándo? Y ya la próxima semana te voy a qué liberar, suerte. Muy bien, mi querido. Muchas gracias. ¿Qué nostalgia? Hoy peligro de gol, señores, a las 9 de la noche. Hoy ustedes transmiten el partido de Cerro Libertad. Y transmitimos el partido de Sol River. Sí, antes. señor. Bueno, que mucho me reí la otra hoy en el programa de Marini, el hola, ¿qué tal será? Vos sabés que mucho me reí. Cantaban los muchachos Víctor Ríos, Diego Marini y Leti. Un espectáculo ese programa ese era. Un show hacen estos chicos. Bueno, chicos, digo una forma así, ¿verdad? Son chicos. Vos no, Somos chicos no, todavía. no escuchaste todavía el programa. ¿Solés escuchar? Yo siempre escucho cuando estoy... Yo escucho radio cuando estoy en tránsito, cuando estoy manejando. Pero me Y reí siempre- muchísimo porque Siempre esa escucho y realmente son... esa aparte música tienen- me transportó. Tienen oyentes que se prestan también. Sí, Unos cuantos tiene oyentes- su... unos cuantos oyentes talentosos tienen también. Sí, tiene su fauna ahí. Cuando el programa se hace ya un clásico. Y nosotros tenemos también lo nuestro. Por eso, Cada programa tiene lo suyo, ¿verdad? Ese es un mérito de los programas. Escuchá un poco, Federico. Comienza la alegría, les ruego que sonrían
Este era la publicidad de Copaco, ¿verdad? Antelco, no era el único Copaco, Antelco. Seamos optimistas, ring, 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 que la vida es muy linda, ring. Copaco ya no. ¿Qué es lo que hace Copaco ahora? 5.000 y eso te cobra Cada vez más gente retira, entrega así. No se modernizó. Ellos hubiesen No. sido los líderes en el tema de telefonía celular. Y de internet. De internet. En Uruguay parece que el gobierno maneja la telefonía y se forra de dinero. Antel. Sí. Antel está por todos lados. Es ¿Verdad? la más fuerte de Uruguay. Sí. Bueno, vamos con deporte en el recuerdo, mi querido. El sábado, el super sábado. El sábado, ¿qué pasó el sábado? Y hubo una sesión que fue terrible. No, hasta ahí nomás. Yo Los creo que con el Milan ya... los periodistas más presumidos que nos saludan a la gente. ¿En serio? Los amigos de WhatsApp te ven a full. Ah, ¿y cuál es la lista? Hubo una revelación ya. ¿En serio, Federico? No, yo no leí. Hay periodistas que son, parece que... Ariel, vos le saludás a la gente, Ariel. No, por favor, no se me caiga. Me cargaron. No, el pueblo. Encima en lugares que corriendo por hielo, por Chun quinta. difícil que salude, él camina rápido y con la cabeza baja. Él levanta la mano siempre. Ah, No ese deja, tipo generalizado es su saludo. Y hablando de un saludo al señor ayer, en un Billy, mi hijo escucha siempre el programa, está en la caja. Ah, mira vos. Está comprando 4 al señor. Ah, Está bien, agua sucia, está bien. Y vos sabés que después casi me chocó. Nos saludamos todos, lloramos, mi hijo, siempre le escucho. Ya va a terminar, eso sí. Y después agarro y salgo y él marcha atrás y le tuve que tirar, hermano. Saludos, señor. Aguante. Santoral nomás ya, bueno, no da el tiempo. Ya no hay tiempo. Bueno, Santoral. Caratón. Faustino. Faustino Rodrigo, un amigo, saludos para él. Faustino, sí. Jovita. Señor. Jovita. Esto no está